Fútbol a lo grande. Provincia, buen día. ¿Qué tal, Víctor Villalba? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis Caniza? Buen día para todos. ¿Cómo te va, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. Haciendo zapping luqueño Fernando Sí. y San José Olimpia. Sí, los los dos dos al final. con cierre Lo emotivos. emotivo hasta el final, hasta Tal el cual. final, hasta el final. Y andaba Federico Río, que no es offside, y explica los motivos del por qué el gol que le protesta a Fernando de la Mora. Y dice Federico, yo también me di cuenta que el jugador estaba caído sobre la misma línea. La jugada del primer gol de Luqueño, no es Luqueño, Luqueño, el Club Esportivo Luqueño. Del primer gol de Luqueño, porque no es offside, porque el arquero Silva y un defensor están en la misma altura que el delantero que estaba en el piso con el arquero, porque el siguiente jugador con la cabeza, porque el siguiente al jugar con la cabeza al balón, su intervención es válida por estar en línea entre ambos. Y se hace el gol. Y ahí el que hace el gol es Martínez, ¿cómo se llama? Fernández. Diego Fernández. Diego Fernández, y después Dino González el segundo, Sí. en contra, ese ya en contra. Y no intenta cacería, ahí es donde todo, En la, la contra. mitad de Fernando va ahí sobre el árbitro y sobre el asistente, reclamando. ¿Cuál gol está hablando? Y el primer gol. No, pero el primer gol reclamaron porque la manera en cómo le entra el partido se iba y tuvo oportunidad Fernando. Sí, como pero también no hay VAR. Silva reclama falta. Perdón, Sí, niño. ahí se dan dos cosas. Silva reclama falta porque el jugador de Luqueño se le cae a Joel Silva y el movimiento lo sé. O sea, hay dos reclamos allí. El de Silva, que le comete supuestamente Esa yo no falta agarré, digno, no. y allí le deja fuera de combate al arquero. Y después el supuesto offside, que no fue offside porque hay un jugador de Fernando en el fondo. Y esa, Pero vos esa- sabés que esa percatón Federico Río tampoco se percata. No, pero esa es la que reclama. La Recién- reclama, veo. Sí, recién me llamó. ¿Quién te llamó? Una persona a ¿De dónde? preguntarme si yo vi el partido. No, Blas Serafini, para colega, pero me preguntó si yo vi la De jugada. Chuma te preguntó. De Chuma me preguntó y le dije, de lo que yo veo es un enrevero que No, pero- accidentalmente cae. Yo no pero- veo falta contra el arquero. Ya sé, lo que te digo es que a como se iba el partido y como era el partido. Sí, era el partido. eh, Y al mismo tiempo en el básquetbol también estaban, porque era para el Zapin ahí, no, los dos pero estaba- en básquetbol, faltando 3 segundos, Estaba- Vallejo sí, lanza de sí. triple y anota. Y quedan 3 segundos para Olimpia, le quedó otro. y ahí van los técnicos, habla, pide tiempo, lanza y la pelota da, este es el aro, la pelota da acá Ah, y sale. ¿Qué pasa, Luis? No, que el oyente no sabe dónde ¿Qué le dice? dio. En el aro. Y el oyente no sabe en qué parte del aro cae porque hizo el gesto. Y acá cayó. sí. ¿Estás entendiendo, Sí, Denis? entiendo. Acá cayó y sale. Y ahí termina el partido. Después ya es locura. Sí, Ya es locura. El juego de la revancha en básquetbol. el jueves. En Olimpia. A 5 partidos, mejor a 5 5 partidos. Pero es terrible lo de Luqueño, que si queríamos hablar con Roque Santa Cruz no nos da bola. Cardona deje su mensaje. Juan José Zapá no sé qué es su vida. Hoy con Daniel Ricardo Tabarelli. Y Sí. en el paso de felicitarle a Ricardo, le mandé a Ricardo, nuestro ex compañero. Felicidades, y me dice Ricardo, mi cumpleaños, yo le pongo otra vez. Me dijeron esta mañana, y me responde Ricardo, gracias jefe. Y yo dije, nunca el mono Tabarelli me dijo jefe. Y dije, ¿qué es esto? Y después y le digo, yo nos vemos en el clásico de la lupa. Y responde Ricardo, jefe, te estás confundiendo, jefe. Ahí agarré al mono Tabarelli, muchísimas felicidades. Todo, ¿qué, Marcelo? Que era que me equivoqué. ¿Sabes lo que le puse a Ricardo, jefe? Para hacer esto, porque vamos a entrar en tema recién ahora. Le puse a Ricardo, me equivoqué para no perder la costumbre, vos entendés, y me pone Ricardo F, totalmente. La Agrícola Sare Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Eyopuchupe Quitadol. Y Luqueño ganó, ¿sabes cuántas públicas había? ¿Quién puede decirnos cuánta gente entró? Habitualmente habilitan 2.000 entradas para la zona de gradería, 2.000 locales y 50 visitantes suele ser el promedio, pues siempre se juega con la gradería sur llena y son 50 lugares en preferencias para los visitantes. No, olvídate de Fernando Lamora, Luqueño, su fuente y su público. Estuve imaginándome lo que el campeonato ahora, pelean 3. Sí. Sí, y el que se puede meter pastoreo si gana la protesta, porque ahí quedaría 5 puntos. San Lorenzo 40, Luqueño 40 y Trinidense 39. Así es. Esa es la realidad. Si Pastoreo y llegase a ganar va a 35, ni de todas maneras, el trío lo integran San Lorenzo, Luqueño y Trinidense. Ahí se mueve. Yo no Sí. digo que Pastoreo no se mueva, pero
Hoy 32 y ganando va 35. 5 le sacan de ventaja San Lorenzo y Luqueño. ¿Cómo te va, Digno? Buen día. Buenos días, Arturo. Un gusto ahí para todos acompañantes de la mesa también. Un saludo. ¿Todo bien ustedes? Bien, con Digno González, contanos el partido de ayer, emotivo hasta el final. Vos fuiste actor del segundo gol. Pero qué partido emotivo por el mismo desarrollo ante Fernando de la Mora, ¿no? Sí, así mismo. La verdad que estuvo bastante sufrido. Fernando de la Mora vino prácticamente a jugarse al empate. Bien sabemos nosotros ahí dentro del club que todos los que vengan y donde nosotros nos vamos van a querer sacarnos puntos siempre, porque somos prácticamente el rival a vencer en la intermedia. Entonces nosotros peleamos hasta el final y bueno, gracias a Dios llegaron los goles ya en el descuento. Así queda este campeonato ahora en la tabla 2 arriba, Luqueño compartiendo, pero es todo muy peleado y vos jugaste en primera, en otra categoría. Es terrible la intermedia, ¿no? Así mismo, Arturo, esta intermedia de este año, que es la que siempre se juega, donde ascienden 2, siempre es mucho más difícil, ¿verdad? Porque en cambio el año pasado, por ejemplo, habían 3 cupos más una opción de vuelta para jugar el repechaje y se hacía un poco más fácil, ¿verdad? Pero en esta fase de cómo se juega cuando ascienden 2, yo creo que es mucho más difícil porque tenés el margen del error 0, ¿verdad? Entonces por eso se hace que sea más apasionante esta categoría. Digno, ¿en qué año vos jugaste en Cerro? Yo, Arturo, debuté en el año 2009 con Cerro Porteño. Y había jugado también Maldonado el 9, otro 9. Sí, Juan Maldonado. Y después tuvo Ferreira, otro 9. Cachi Ferreira, también estuvo Pablo Noguera. Pablo Noguera. Qué difícil el 9. No tuviste la oportunidad. ¿Qué pasó contigo en Cerro, Digno? La que vos esperabas más. Sí, la verdad que me tocaba siempre a veces entrar poco tiempo, o tal vez cuando jugaba no tenía muchas opciones, o en ese momento no tenía esa pizca de suerte, como se dice, que le faltaba a un chico cuando suben en clubes de esa categoría, de ese nivel tan grande, ¿verdad? Entonces capaz que me faltó esa, como te dije, esa pizca de suerte para poder explotar al máximo ahí en Cerro, ¿verdad? Pero me quedo con esa ilusión de volver en cualquier momento al club donde me hicieron crecer profesionalmente, ¿verdad? No perder la esperanza de volver a Cerro, Digno. No, siempre tengo la esperanza de que algún día pueda, ya sea para retirarme y volver y jugar por lo menos medio torneo en el club, como te dije, que me formó profesionalmente. ¿Y vos qué edad tenías cuando debutaste en primera, Digno? Yo tenía 19 años. Y esa responsabilidad del 9, después trajeron de afuera, jugadores de afuera, hoy lo tienen a Moreno. En Cerro el 9 tiene que hacer goles. Sí, la verdad que en la posición en que estamos nosotros muchas veces es un poco complicado, ¿verdad? Depende de cómo te está yendo, a veces te sale todo. Justamente, el ejemplo soy yo, ¿verdad? El año pasado estaba único goleador, imparable, como se dice, y este año me toca recién marcar goles en la segunda rueda de la intermedia. Entonces es así, ¿verdad? Es complicado nuestra posición, y más aún se complica cuando estás jugando en clubes grandes como Cerro, Olimpia, en este caso también, en mi caso, Deportivo Luqueño. Y lo que estás sintiendo en Luqueño, esa pasión del pueblo luqueño, detrás de las gradas, el público, toda la edad, de mujeres, niños, hombres, de todo. Y la verdad que es algo muy lindo, Arturo. Yo creo que es el club que más gente mueve, más apasionante, apoya, a veces putea, pero la verdad que le tomé cariño también al Deportivo Luqueño. Me trataron bastante bien y yo creo que gracias a Dios ahora estoy distribuyéndole ese apoyo que nos dan siempre con estos goles, ¿verdad? Y vos sabés que cada partido ahí en Luqueño por este campeonato tan peleado, usando un término tan, no sé si es rebuscado, es como una final. Así es, Arturo. Como dije al principio, todos los clubes que vienen a enfrentarnos, donde nos vamos, yo creo que juegan una final prácticamente, ya que somos también local, jugando de visitante por la pasión que lleva el hincha luqueño, entonces, y el fanatismo, entonces eso hace que sea muy muy especial este torneo para el Deportivo Luqueño.
Bueno, y ahora viene Independiente, digno de la responsabilidad en Luqueño en cada partido. Se habla de volver a primera, ¿cómo? ¿Hablan los dirigentes? ¿Hablan Sasú o van paso a paso, como se dice? No, siempre vamos por el objetivo mayor, que es la de subir, ¿verdad? Y después dentro de la planificación del profe, siempre paso a paso, ¿verdad? Partido tras partido, se viene Independiente, un rival duro, difícil también. Y bueno, esperemos que recuperemos de la mejor manera, ya que jugamos el próximo lunes de vuelta y así poder llegar de la mejor manera en ese compromiso y así hacer de vuelta un buen partido de visitantes. Digno, y te encontrás con varios de tus ex compañeros que estaban en primero y jugando en la intermedia. Sí, la verdad que de mi camada son muy pocos, ¿verdad? Prácticamente algunos se quedaron por el camino y bueno, pero siempre estamos en contacto, tenemos el grupo de WhatsApp y siempre de ahí estamos en contacto de quienes fueron mi camada, por ejemplo. Y bueno, Digno, lo mejor para vos futbolísticamente hablando, buen chico, buen tipo, buen jugador y ahora siendo protagonista deportivo luqueño. Un saludo, Digno, gracias por tu tiempo. Abrazo, Arturo, a las órdenes siempre. Gracias. Digno González. Desde EMS Inmobiliaria cumplimos tus sueños, hacemos crecer tu inversión. Ahora con nuevo lanzamiento en Pedro Juan Caballero podés adquirir tu lote propio en la urbanización Terrazas de la Mambay 2 y 3 con cuotas desde 254.000 guaraníes. Seguinos en redes como @EMSA Paraguay. EMS Inmobiliaria contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Día Pechugón este domingo 7 y el domingo 21 de agosto. Por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida te podés llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón deliciosamente natural. Wilmar SRL Electrodomésticos, Mole, Joyas y Perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusibellala Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. No puedo decir, pero el condicionamiento es muy fuerte. ¿De quién hablo? No sé. Sí. Yo ya agarró. El niño está rápido, igual Dani. No, igual que Víctor. No puedo decir. Voy a decir después, el condicionamiento es muy fuerte. ¿Ya agarraste vos? Sí, ¿vos? ¿Ya agarraste? ¿Va entrelazado con la nota de la mañana? Sí. Sí. Pero no tiene nada que ver el Claro, no, pero con el club. No, lo otro no es cierto. Claro. ¿Olimpia? No. Sí. Olimpia. Ya agarraste. Creo que entiendo a quién se refieren, pero así, hasta ahí. Así mismo, el condicionamiento no va. Menos con él si fuese así. La persona que me dijo, yo le doy el 100% de credibilidad, claro. Y ustedes lo conocen muy bien. Tu nombre no voy a decir. Le conocen muy bien. Pero no. Hay que ver en qué tono le dijo. Ese es otro tema. Claro. Y si yo digo, bueno, está bien. Pero es muy difícil. Lo otro se desmintió. Gustavo Florentino, Olimpia. Sí. Y ya que tratarlo mañana a México. Sí. Para hablar con la gente mexicana para planificar futuro Gustavo Florentino. No, ¿qué querés poner? ¿Qué le ponemos, Gustavo? Si vota, hoy otra vez estuvo insoportable con Moreno Martín. Sí. Tiene un metejón. ¿Sabes lo que dijo? Que quisiera tenerle... Acá le quería tener. Belina, se quiere quitar una foto con el Martín. Quiere él hacerle 5 preguntas a Moreno y dijo que él quiere estar a su lado. Cuando le pregunte a Moreno Martins, él quiere hacerle 5 preguntas al niño. ¿Se puede tener un metejón futbolístico con un jugador? Niño, ya no es un amor futbolístico. Ya no es un amor futbolístico. Ya exagera. ¿Ya parece otra cosa? No sé. Así decían los oyentes también hoy. Ya. Sí. ¿Qué decían? Y me trataban de P, ¿verdad? Sí. Que no, era futbolístico lo mío ya con Moreno. Un futbolístico. Y sí, para los oyentes no. Y para No, el por niño, eso es rompebola. pero el niño dice que ya me parece otra cosa. No, pero a veces pues te puede gustar una persona, pero no exactamente por
Voy a ser sincero, no por lo sexual, porque te gusta, y estás metido en tu cabeza, o sea, Moreno Martín, y le defendés a capa y espada, cuando vos mirás entrar la pelota frente al arco y es lento, el otro día le pasó. Pero que una cosa, una cosa No, es defender, otra cosa es futbolísticamente, que te guste, ¿cómo lo observaste? Pero está Una metido, jugada, ¿verdad que esa no pelota a joder? Vaya que profundidad, buscar, que ese buscar, momento. Seguro. ¿Qué le pasó ahí? Y no le dio el físico para hacer. No le dio el físico. Porque Mira esa, que yo eso es voy a una decir las acción cosas clave. como son ¿Qué también. le iba a decir? Ahora Igual yo soy ciego, ¿verdad? al pie. No, Él el, quería- sábado, el sábado no tiene justificativo. Sí, no fue soy como muy- aquella novia que muy está malo ese enamorada partido. y no sabe lo que hace su novio. O sea, ve lo que hace y está ciega, ¿verdad? Gustavito quería el número de teléfono de Chiquiarse, no sé para qué quiere. ¿Para qué quiere Gustavito? Le pedí al comandante Arturo No, para te que vean, le yo no- mensaje yo no sé de que le mensaje. pongan Copa Paraguay Ok. para que pueda jerarquizar la Copa Paraguay. está en la lista de de convocados. concentrados. Yo creo que podría llegar a jugar porque está en la lista. Espectacular. Está- Que juegue Copa Paraguay. Yo creo que va a estar en la banca, pero me imagino que va a tener minutos. Imagino no que, entra, imagino estaría que en bueno. Copa Paraguay ya va a hacer goles, imagino. Y es un buen partido para que gane confianza, porque en teoría Cerro es favorito. Pero también hizo goles ya en el torneo. Este ¿Cuánto torneo, tiene? uno no. ¿Cuánto Uno. tiene? ¿4? Uno. 3. Un En gol este en torneo, Total desde que vino. Y desde que vino Colaboración le metió del arquero a también. Libertad, le metió a Colón en Copa Te iba a Libertadores, contar le porque metió a quiere Sol. hacer pulgada, ¿cómo se llama? Que quiero hacer un pendrive. Quiere hacer un pendrive de 36 pulgadas. Para cuando venga Y quiere él. quiere sentarle, quiere estar a su lado y le quiere regalar el pendrive. Con sus goles, yo le dije, ¿cómo se hizo 4 hasta ahora? Y el pendrive de 36 pulgadas que él hace, va a tener que repetir, pero es tu... Porque para Arturo solamente esos goles van a ser. No, yo no dije eso. O tú no has editado, va a tener que dejar en gol, que el gol dure media hora. Tiene que hacer magia para Qué un malo penal. eso, tirar, Niño, gol, no gol, seas gol. malo así. Ahí tira, y ahí va a llenar Niño. tu... ¿Qué va a pasar si Pues llega. hace goles? Eso, ¿sabes qué? Yo quiero que por lo menos 4 o 5 manos más haga. Yo valemos. Y yo quiero que ella... Le va a venir muy bien a Cerro. muy Principalmente por el bien bien a de Cerro, Cerro. ¿verdad? Entonces, Le va- yo va a le venir muy dije bien a Cerro. le dije a Arturo a fin de año, como Sí. solemos invitar a nosotros jugadores, que le inviten a... No, le dije, vamos a hacer toda la gestión y vos, Sí. vos me dijiste, quiero hacerle 5 preguntas. 5 preguntas. Yo a veces pienso, si mi carrera Si profesional, me ya es permitieran, la Arturo. debacle mía. Porque no puede ni él decirme, yo quiero ser a su lado. Y le voy a hacer 5 preguntas O sea, y después Arturo- le voy a entregar el pendrive de 26 pulgadas con su... Mi mente dice que una cosa que vos mires a un jugador, ¿verdad? Sí. Y otra cosa que si quiera sentarse a su lado. Le Obsesionado. dije, ¿sabes? le dije, Algo que así yo- es, Denis, le dije, vos te podés quedar enfrente. No, Igual, no, acá. Y él va a estar acá. Ahí al lado. Ah. Y en el medio de los dos. Y él acá. Y si me permitís, yo le quiero hacer 5 preguntas. ¿Cuál es una de ellas? ¿Y qué se siente ser el goleador de las eliminatorias? Interesante. Después. Claro. No, pero no te voy a decir todo. Ah. Déjame nada también porque yo tenga expectativa. Porque si no, ya va a ser igual. Que le Pero haya que haya superado a Neymar y a Messi en la eliminatoria, hombre, como goleador. Sí. pero me estás hablando, Arturo. No, No, no. Ok, Porque si los registros son esos. sí. Pero podemos invitarle, Arturo, Y claro que le vamos a invitar, sí. para fin de año. ¿Y otra? Para jerarquizar la mesa también, de También. paso. Buen jugador, a mí me encanta. Yo lo banco hasta la muerte, lo banco. Haga o no haga. Esperemos que Pero le haga el sí, fin de voy a semana. decir también cuando está mal, voy a decir, así como el partido pasado. Yo te dije, Víctor. Sí, jugó muy... Sí, Ahí no hay absolutamente defensa nada, para él el Lorenzo sábado. Moreno le dije, ni bien le vi el domingo. ¿A quién? Y a Víctor le dije eso. Es que no había forma de tapar su actuación Sí. del sábado en Ciudad del Bueno, Este. pero Fue ya, puedo tapar. muy pobre. Puedo tapar, puedo ser terco, ¿verdad? Pero... tuvo Hay una otra per- cosa, Gustavito, que te voy a decir. Sí. Evidentemente, el de mayor jerarquía por historia es Moreno Martínez Cerro. Mm, Eso sí, esa es Sí, la sí. jerarquía que vos tenés. sí. Pero, Por todo lo que hizo. Sí, eso por no, se- todo no lo se que va a convirtió, discutir, no se va a eso no se puede. Por su carrera. Por tu carrera. Sí. Pero su presente hizo otra cosa hoy. Hasta Y no va- ahora. no, hasta ahora. Pero el tiempo, Arturo. Tampoco ya podés matarlo así. de repente. ¿Quién Pío le mata? Viste que lo bueno se hace esperar. De repente lo bueno se hace esperar. Por ahí se está poniendo ¿Hace bien. cuánto que vos le estás esperando a Moreno El Martínez? tema es que ya jugó muchos partidos, Gustavito, casi 20 tiene desde que llegó. Pero no, tampoco desentonó, hija. No, no, Y desentona, no, tampoco no, me van a no, decir no. que Sid Moreno No. Martín, Cerro Porteño, es la octava maravilla. Sí, había mostrado, hubo momentos, algunos reflejitos que parece que va a funcionar, pero siempre está en ese parece que. Ahí queda. Y ahora quedó otra vez en un... Le falta un... Si vamos por el sí, no, ahora parecería que tiene que ser un sí, Sí. porque viene así como un sí, no, sí, no, sí, no. Y Ahora eso va a tener debe ser un sí otra vez. cuando haga dos Te goles. hago una seguidos, pregunta. dos Vamos a goles. suponer que en la Copa Paraguay Cerro juega mañana. Sí, ante Rubiño. Y vamos a suponer que Moreno haga 3 goles.
ante Rubio Ñu. Sí. ¿Vos te das por satisfecho? Gustavito pide 2 nomás. No. ¿Dos? No. ¿Y 2 dijiste recién? Sí. No sí, contra sí. Rubio Ñu, admitiendo lo de Rubio Ñu. Sí. ¿Vos Y creés que se mueren todos de emoción en Copa Cerro? Paraguay le puede servir mucho. ¿Vos creés que para- se mueren todos de emoción? Sí. Para la confianza le va a servir, Exactamente. para levantar Le puede la servir moral. mucho Copa Paraguay, Arturo, para ganarse esa confianza. Yo creo que por eso lo pone Pues ese Chiqui niño, entre los goles, convocados. le va a ayudar. Porque- ¿Va a jugar él? Y sí. Yo creo que sí, por al creo ser que por convocado. eso. Pero es la principal razón para que uno arranque el partido contra Nacional. Ustedes no le dan lectura. Si él le pone a Moreno Martins el miércoles, No arranca. él puede decirle, vos jugaste el miércoles, andate al banco y le pongo a Brian. Qué error. O a Alfio Oviedo. O lo pongo a Alfio Oviedo y abran arriba, o Alfio Oviedo y Zamudio. Zamudio arriba. Pero digan Mena. ¿Qué es lo que querés que te digamos? Moreno Martín Pio Cerro, la estaba maravilla. ¿Qué es lo que no Pues entiendo? lo No quieren agarro, sacarlo no. ya usted. ¿Quién es lo que le quiere? Usted le quiere No, sacar, vos tenés, Yo vos creo que tenés. el sábado juega ante Nacional. Yo creo que va a ser titular, pero me parece que su ¿Y si no es presencia. titular? No, pienso eso No, ahora. no. El Puede, sábado. puede ser que no sea, pero yo, No, yo creo que no. vo- Ya. Si juega el miércoles no juega el sábado. Sí. Yo creo que lo ponen mañana para estar a la expectativa y en caso de que el partido se dé favorable, que él gane confianza, O sea, que por entre lo y que- pueda tener por lo que muchas leo, chances. lo que dice, una compensación de Chiqui, veo. Y no está bien eso. Está bien que le ponga mañana y que haga goles por Cerro, por él, por Chiqui. Eso me parece muy Yo entiendo que le básico. sigue dando confianza para le está buscando la otra. Por eso mañana le va a dar minutos, le va a dar actividad para que se encuentre con el gol. Chiqui Arce, que siempre escucha el programa, cuando el comandante cuenta lo de Maño. Esa actitud tiene. ¿Cuál? Y cuando le hizo el aguante a José Cardoso. Maño fue, ¿verdad? Marcarían. Marc Ariam. Ok. Y así nomás tiene que ser Pero es Chiqui. diferente. No tiene que escuchar nada. Él tiene, Porque él- Cardoso fallaba muchos goles y ya Entraba 5, Claro. hacía 1. Pero hacía. Hacía. Y Moreno Martín no falla No, uno. le llegaba a 4, Cardoso hacía 1. Pero y a hacía. Moreno le llega 2. Y ¿Por qué le llega así, 2? ¿Por qué? Y le llega 2, pero tampoco así, tomá mete, ¿verdad? No, el sábado El tuvo Tomás sábado, Mete Uno y fuera del área que quiso picar en vez de rematar 1. Y ahí quedó. había Un una recorte que- y Sale- sí. corrió. La corrida estuvo bien después, cuando se acomodó. ¿Sabe cuál es la Porque solución? el bloque te dura 3 minutos. No, y hablaste mucho, más, ¿no? porque esta mañana Tepita mató un quilombo en Urbana Sí. y dijo, yo quiero hacerle 5 preguntas cuando Moreno venga a la radio, le quiero regalar mi pendrive de 26 pulgadas. Con sus Baillo. goles, con sus y goles. que compra por 8.500 y vende 300.000, gana el 600%, no hay ningún distraído, y quiero tenerlo en la mesa a mi lado. No, quiero sentarme a su lado. Entonces yo le miré, ¿cómo qué decir? Yo quiero sentarme al lado de Marcelo. Espera un ratito. Es Marcelo Moreno Martín y él le llama por el nombre. Sí. Es Arturo, Moreno y yo. Ese quiere. Él. Y bueno, andale porque... Arturo. muy Qué bien. buena foto. Sí, y vamos a tener. Andale más a tu mesa. Sí, ya me voy. Así, y después volvemos. ¿Y en qué quedamos? En nada. En nada. ¿Qué número tenemos? Digo, usted niño? no le- 618 4700 y el WhatsAppero monumental igualmente 0971 Seguirá 1080. siendo Moreno Martín hasta que rinda. Como se espera. Una vez que comienza a hacer goles, ya está. Si viene con la Claro. etiqueta de goleador. ¿Cómo Para- se lo espera? ¿Cómo roban las cámaras en la previa, en el calentamiento, por ejemplo? Y eso te da la pauta de que el jugador con más jerarquía. Porque la cámara lo sigue cuando hace calentamiento. Sí, listo. Ya volvemos. ¿Qué número? 618 4700. Ya volvemos. Ferro Parecía con garantía de calidad llega a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morqui, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguinos en redes. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Aníbal Espínola, nuestro colega, dice así: Moreno, Gustavo y yo lo banco a muerte a MMM. Aníbal Espínola, mi querido Aníbal, vos que estás también como Gustavito, dice Moreno, Gustavo y yo, los tres. Moreno, Gustavo y yo lo banco a muerte a Moreno Martínez. Nadie llama a Gustavito. 618 4700. Y bueno, ya está, ya todos los días la misma historia, ya vale más. El amigo Enzo se está reportando sintonía. ¿Y qué dice? No, le apoya a Gustavito. El hincha de Cerro. Hincha de Cerro. Espera un ratito. Bien Gustavito, me gusta será. Yo también le banco a Moreno Martín, me gusta. Hay que bancarle, hay que aguantarle nomás. Es un tipo con clase. Ese tipo cuando se despierte, papá, no ataca más. Así fue con Mauro Bocelli, así mismo fue. Hay que aguantarle nomás. Y Mauro rindió, pero de una barbaridad. ¿Quién es? Ah, Rodrigo Dupiza. Ah, sí, Rodrigo.
Sí, Rodrigo de Pisa, por favor, claro que sí. Hola. Hola Arturo. Sí. ¿No puedes hacerle hablar a ese tipo cada macana que dice Arturo? ¿Quién? Espera, ¿quién veo? Y Gustavito. Quiero decir una cosa, Aníbal Espínola, ¿no? espera, ¿lo conoce Aníbal Espínola? Nuestro compañero que está acá a las 9, en Ñandutí. Sí, le conozco. Dice Aníbal, Moreno, Gustavo y yo le banco a muerte a MMM y se le banca a muerte a Moreno Martín. Aníbal Espínola. No, pero no tiene sentido lo que dice. Lo que dice, no tiene lógica lo que dice. Ya se le dijo, no, ya tengo mucha oportunidad ya y no puedo. Bueno, está bien, ya. Hola. Hola. Comandante. Sí, baja el volumen del receptor. ¿Escucha por teléfono o no? Está comandante, como usted ordene. Sí, te escucho. Comandante, ¿cómo se nota que Gustavito no sabe nada de fútbol? ¿Por qué? No puedo bancarle a Moreno Martí. ¿Cuánto tiempo ya está ahí? Tiene 4 goles recién y uno le regaló el arquero. ¿Cuál? Y el último gol que hizo, Ay, que fue hace un mes ya otra. Pero ese se traga el arquero porque no esperaba el giro que tuvo. No, qué giro, mi abuela gira más rápido que Moreno ¿Cómo que Martí. me va? Espera un ratito, no vaya a cortar, espera un ratito. ¿Cómo que me trata? Vos sabés que me está tratando mal, ¿verdad? Ya cortó. ¿Qué es lo que querés? No, andate ahí. La puta, andate ahí. Entonces Chiqui tampoco sabe nada de fútbol. ¿O miento? Chiqui conoce, sabe. Y bueno, y por algo lo pone Arturo. Pero ¿por qué le culpan todo al arquero si él gira y le da crédito, eso es verdad, le sigue dando crédito, le está buscando, porque de que es un goleador de raza es, el tema es que le están buscando, en algún momento Pero que yo lo banque buscando. significa que no entienda de fútbol. No, es tu parecer, todo lo contrario, o sea, están también los votos tuyos a favor. Hola, Arturo, no soy servista, pero ojalá le des el gusto a mi amigo Gustavito, el mejor DJ y el vendedor. Él es nuestro socio comercial. Sí, el que se carga tu socio comercial. Sí. Tanto gana, veo. Bueno, Lito, anda nomás, ya anda con tu DJ ahí ese de pulgada. Compra 6.500 y vende a 392. 0971-1080-10 llegan también los mensajes igualmente. Se reportan los oyentes con el WhatsAppero. Arturo, a Moreno Martí hay que enviarle a la reserva. No, espera un ratito. El WhatsApp, ¿qué número tiene? 0971-1080-10. Allí los audios. No mezclemos las cosas comerciales con otras cosas. Para vos, vendedor. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Qué tal? Yo coincido con Gustavito. Moreno Martín tiene, según mi visión, tiene un problema físico. El famoso Tevipo Hui. La vez pasada Fernandito Velar le dio uno solito. Le costó acomodarse 3 horas por ahí. Para mí que le falta una buena pretemporada. Este tipo que viene de Cruzeiro sin jugar un año. Brian Zamudio viene de Toluca con nivel. Y Moreno, por lo que pasó con su papá, eso él no hizo pretemporada. Está jugando a poco. Gustavito, yo estoy contigo, papá. Dejaron más que te siga machacando ahí el niño. Tira sobre ese lado. Hola. Hola. ¿Se fue? Hola. Hola, Arturo. Sí. Moreno Martí, yo todavía también le doy crédito a Arturo. En cualquier momento va a aparecer. No puede ser ningún un goleador de la eliminatoria, tú no vas a poder hacer goles en Cerro Porteño. Sigo confiando por él. Ahí bueno, a lo mejor una cosa de congeniar fútbol con el 9. Vos sabés muy bien, Daniel. Hay jugadores que no, y otros que sí. El fútbol no es así. No. A lo mejor en otro lado, con otro esquema, otro sistema. ¿Cómo andaría Moreno Martínez en Olimpia Frontal? ¿Sabe cuánta pelota iba a recibir? 20. Y si todo el tiempo lo iban a buscar para peinar. Si Moreno Martins estaba en Olimpia con el esquema de Cáceres, iba a tocar 20 pelotas para Moreno. Hola. Hola, Ruiz. Señor. Quiero que me perdone, pero yo tengo entendido que Cerro Porteño, para que le llegue la pelota al boliviano, que no quiere que los jugadores de Cerro se le diga boliviano. Quiere que se le diga Moreno, no. Y tiene que pasar por los 3 mediocampistas la pelota. Si que hace, prohíbe que se saque una pelota larga para que Moreno, donde se fue a jugar, salió goleador. Adiós, señor. Por eso decía, si jugaba con el esquema, buena, don Arturo, yo también le banco triple M, quiero un lugar en tu mesa si viene. Dice, bueno, cómo no. Hola. ¿Qué tal, comandante? Le banco a Gustavito. Dentro de 5 o 6 años, Moreno Martín va a volar en Cerro. No, espera, Nacera. Hola. Hola, Arturo. Sí.
Le banco a Marcelo Moreno Martín, pero ¿quién es el que le defendió a Gustavito? El periodista que le defendió a Gustavito. ¿Qué le defendió? Aníbal Espínola. Aníbal Espínola. Este es periodista deportivo. Claro, no es, pero jugó clásico La Lupa, excelente, un recho. No, entonces no cuenta. Gustavito, que es periodista deportivo. Aníbal es un recho zaguero central. Hola. Arturo. Sí. Sí, le aguantamos hace cuántos años a Gustavito, vio a Moreno Martín, que es una estrella, pero no le vamos a aguantar. Y sí, tenés razón. Hola. Hola, ¿qué tal, Arturo? Sí. Denis, vos que fuiste jugador, sabemos cómo es la cancha. Yo sabes qué es lo que veo que los compañeros le ven a Moreno Martín, que sabe que si le pasa una pelota, él va a perder. Entonces los compañeros buscan pasarle a otro jugador, a otro compañero, porque Moreno Martín va a ser la última opción. Saben que le pasa por abajo, va a perder. Por arriba no va a ganar. Entonces ni los compañeros no quieren pasar la pelota. Responde así, Denis. Coincido con el oyente, así mismo es. No está pasando un buen momento Moreno Martins, entonces los compañeros tratan de tirar la pelota a otro compañero, porque le das y le rebota la pelota, entrega al rival, entonces... ¿Por qué tiene que ser así? Y no está pasando un buen momento, Arturo. No, pero hay que decir la verdad. Yo te digo que soy mentiroso. No, yo te dije que vos mentís, demasiado. pero me parece que le están... Hola. Arturo. Sí. Yo le quiero decir algo a Gustavito. Para que le quede claro una cosa nomás. Que se recuerde el partido que Zamudio jugó solo adelante contra Palmeiras, el mejor del mundo. ¿Y ¿dónde estaba? Preguntale a vos. Lo que dice Denis es que no aprovecha, no sé, que le rebota. ¿No será de los nervios la parte emotiva? ¿No será que influye tanto en la parte emotiva? Y puede ser, no sabemos. Hola. Arturo. Sí. Moreno Martí es un tembocaneo la gran puta. No es tratar mal al jugador. ¿No será que la parte emotiva le lastima? Le llega. Y es sí. decir, que esperan tanto de él. Y como inclusive era uno más. Y donde fue por la figura que tenía. El reparto de los jugadores era distinto al reparto que se hace en Cerro. A él le habrán dicho, mira, Moreno, esto que se hizo con vos de entregarte un auto, una camioneta, esta bienvenida que se te da, esta presentación no es muy común. Yo no creo que en Cerro Porteño en los últimos años se haga este tipo de presentación como se hizo con él. Y eso pues, le puede absorber mentalmente y emocionalmente. Hola. Hola. ¿Se fue? Hola. Arturo. Sí. Yo digo que ya Chiqui le tiene que dar un descanso a Moreno Martín y él se tiene que poner las pilas. Cerro juega con uno menos con él. Sí, te digo nomás, esa contra que tuvo Cerro la otra vez, el central de Ameliano le ganó caminando, le ganó. Qué fuerte será. Hola. Hola Arturo. Señor. Consultita para Recordman. Recordman, ¿cómo te va? Te escucho, ¿qué tal oyente? Bien, Recordman. En tu mejor momento, ¿le comías vivo a Moreno Martín, así como está? Sí, obviamente, sí, en mi mejor momento me anticipaba todo a él, seguramente. ¿Cómo no iba a tocar la pelota? Claro. Recordman, 3 años atrás, en tu último año que jugabas, ¿le comías vivo también? No es que te está haciendo doble sentido, que el Moreno Martins ya no es el mismo que el que era. Ah, okay. Y te está diciendo a vos que vos tampoco ibas a ser el mismo. Así, más que en su mejor momento, sí. Hola. Arturo, sí. Yo coincido contigo. Para mí que mucha presión tiene Moreno Martín. Para mí que emocional también. Cuando vos viste que a Churina, a Edo se le regaló un Audi, que el vuelo más visto de la historia del Paraguay. Para mí que la gente espera mucho, él absorbe ese. Hay que dejarle nomás a un lado y vamos a ver qué dice. Bueno, aparte, gracias, cuando van 40.000 personas al estadio de Cerro, 35.000, todos los ojos puestos en Moreno. Toditos los ojos. Y él sabe que me está en la cancha, dice Marcelo, ¿Qué pasa, Gustavito? ¿Qué pasteloso? Ya dijiste en la televisión. Hola. Arturo. Sí. Cuando vino Huiza a Cerro, ¿con cuántos años vino? No. Cuando vino Roque a Olimpia, ¿con cuántos años vino Arturo? Ni a ellos se les esperó tanto como se le está esperando a Moreno Martín, Arturo. Ya pasó ya su oportunidad, Arturo. Hay que darle oportunidad a Alfio.
Pero es Moreno Martins. Sí. Un oyente de Ciudad del Este nos envía el Twitter, dice el 80% de la mitad más uno le bancamos a Moreno Martins. Saludos del este del país, Oscar Ojeda. Gracias, Oscar, muy amable. Hola. Hola Arturo, ¿qué tal? Bien. Gustavito da la orden y le pinchamos su rueda al Recordman. ¿A quién le va a pinchar la rueda? A Recordman, porque demasiado vale ya, eso ya pasó, ya también su época, Arturo. Pero Eco no está jugando, te están pegando. Está bien, está bien. Hola. Te quieren desinflar la rueda. Hola. Comandante. Sí. Moreno Mártico es el karma de Cerro Porteño. Que muchos se rieron cuando le trajimos a Nueva York. Hola. Hola. ¿Quién está gritando ahí? Hola. No, nada, acá nomás, Arturo. ¿Quién lo que está gritando? ¿Tu señora, veo? Sí, mi señora. Dame, será, dame, ya, dame, él será. dame, Ñañala, no. Arturo, le banco yo a Gustavito porque, ¿sabe por qué? Ahí ya que está el Recordman, él sabe también del vestuario. El problema endémico de Cerro toda la vida, ¿cuál fue? El vestuario, Arturo. No Boazay ni de subir la pelota, le odian, parece al compañero nuevo, y eso es lo que pasa. Le banco a muerte a Moreno Martín. Bueno, escuchá lo que dijo el vestuario. Y puede ser, ¿por qué no? Claro. Porque dice Moreno, el día en que me conozcan y me den la pelota, dice, si yo te digo así, ¿cuántas veces te di la pelota? Yo sé hacer goles, yo soy goleador, yo sé hacer goles, yo soy goleador, y a poco mis compañeros se van a dar cuenta de eso, me van a empezar a buscar más, me van a empezar a buscar más. Me van a empezar a buscar más. Ocurre que por el esquema de Cerro no se le puede buscar tanto. En cambio, si fuera más frontal, sí, porque él tenía otras empresas de juego. Pum. Y justo medio también, campo, ¿no? pum, medio campo, pum, pivote, pum, alguien que me acompaña. Cerro tiene otro esquema. Lucho Villara lloró de emoción, dijo, le envió un mensaje a Jorge, le dice, ¿sabes cuánto Jorge hizo en el gol de Cerro? 19 toques. Después Francisco López envió un mensaje, dice, ¿sabes cuánto hizo Cerro? 21 toques, 31. Ahí te describe el juego que tiene Arce. Es distinto al juego que podría tener en otro equipo. Porque si yo te digo, Denis Caniza, vos que fuiste jugador, 19 toques, es muy probable que un jugador haya tocado 4 veces, de esos 19 o 5. Porque fue un distribuidor, me diste, construimos la jugada, me diste a mí, vos me marcaste el pase y yo te volví a entregar. Así es el gol de Cerro. Ese es Cerro. Y la llegada de Moreno Martins consigue de que el Cerro Porteño está en baja, no es el mismo de torneos anteriores, que deslumbraba, que solamente faltaba el 9 para empujar, donde los laterales se iban constantemente, tiraban buenos centros. Hoy en día escasea eso en Cerro Porteño. No es un equipo que muy vistoso, ni que todos los jugadores sean figuras, entonces también tiene que ver eso. Cerro toca. Sí, toca, pero en ese ejemplo pero de últimamente le vienen buscando bastante, le vienen buscando. Mucho. Incluso ese gol que se da con la sucesión participa Moreno porque él hace la pared y después no llega para definir porque la pelota iba a él. Dos situaciones que a la cabeza. Uno en el primer tiempo, centro de Alan. Hacia el arco de la derecha, hacia sí. sur. Y dos de cabeza, una de Palomita en el segundo tiempo y uno, o sea, uno norte y sur, uno y uno fue. Uno y uno, sí. Dos de cabeza. Una llega a rozar en el primer tiempo y en el segundo tiempo tuvo otra y después el pase a profundidad. Con partidos puede que se termine un poquitito ablandando, pues lo vi duro. Pero participó más de lo habitual, solo que no fue efectivo. Bueno, hasta ahora está dividido o menos, ¿cómo está el tema? Hola. Hola. Señor. Hola, Arturo. Señor. Una cosa, Moreno Martín, hasta hoy yo le doy la derecha a Lenny. No está como Moreno Martín, Arturo. No tiene flexibilidad, no tiene velocidad, le faltan muchas cosas a este muchacho. Cerro pierde el primer tiempo, las veces que entra de titular, el Cerro pierde el primer tiempo, no hace ni un solo gol. Y después se dice, Cerro solamente en el segundo tiempo juega bien. Por supuesto que juega bien, porque entra Alfio Viejo, porque ya entran ya los Romero, ya entran los jugadores rápidos. Cerro juega como una carreta cuando está este muchacho, lastimosamente. Está bien, se juega como una carreta, dice, no es con tanto así. Pero bueno, su opinión, hola. Arturo. Sí. Te voy a hacer claro, Arturo. Moreno Martín, mira, la que te heavy le va a marcar mejor. Tira, sobrecela.
Qué bárbaro, a ese nivel luego que dice que no tiene marca. Hola. Hola, comandante. Sí. No podemos decir es Moreno Martín. Creo que es más que Moreno Martín. Así de sencillo es. ¿Quién dijo eso? Vos dijiste hace rato, comandante. ¿Qué dije yo? Sí, dijiste. No, yo no hablé. Un señor habló de Roque, que no se le esperó y jugó, que Dani Guisa se lo esperó, jugó y que Moreno ya está y no juega. Yo no entré en la comparación. Hola, o si no te entendiste mal. Yo no comparé. Hola. Hola. Arturo, nosotros le queremos mucho a Moreno Martín. Nosotros somos fanáticos de Moreno Martín. Bueno, muy bien. Son fanáticos de Moreno. Hola. Comandante, ¿qué tal? Bien. Se cortó hace rato la llamada, comandante. Yo era el que te dije que mi abuelita giraba más rápido que Moreno Martín. ¿Y por qué, Pia, así? No, y más violento, pues, comandante. Y Gustavito se enoja conmigo porque él dice que Chiqui tampoco no sabe fútbol. Si es que digo que Moreno no sirve. Pero Moreno juega por el nombre nomás. Y bueno, vamos a ir redondeando esto porque dividido está el tema, ¿eh? Hola. Arturo. Sí. Para mí que Moreno Martí tiene que jugar segundo tiempo. Primer tiempo que juegue Alfio Fernandito, que haga trabajo sucio. Porque él hace el trabajo sucio primer tiempo, después entra Alfio Fernando, mete los goles por cualquier lado. Así que Alfio también tiene que ayudarle un poquito, ese terco se hace. Sí, tráeme. Hola. Hola, Arturo. Sí. El sábado yo he visto esa pelota que le metió Velar a Martín. Martín estaba adelantado de su defensa, ya picó. Y igual él no pudo entrar en el área, le alcanzó. O sea, mi hijo de 3 años va a correr más rápido que él. Tranquilo, Nacen, yo te iba a decir una cosa. Y Víctor, porque se ríe de mí, Víctor. Yo no me iba a reír de una persona mayor. Yo sé que el arquero entre comillas te iba a decir. Cuando Moreno gira para el gol, el arquero no esperaba. Por eso le sorprende. Si él no giraba y levantaba la cabeza y le pegaba, gracias, niño, se iba el arquero al palo. Ese gol que le hace a... Claro, una manera de decir que se traga, porque no esperaba. Él no esperó que Moreno le pegue de esa manera, él le esperaba mejor otra, no sé si me entienden. Sí, por eso el gol se traga. ¿Quién era? Agustín Silva. Y picó ante la pelota también, quizá eso le haya... Se puso mal las manos no, y... pero que no esperaba el disparo. Todo mal hizo el arquero. No se puede, todo mal hizo el arquero. Y si todo mal, lo quitó ya Robert Pereira. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema, Robert? Por un gol le saca, ¿vio? Y no, 3 partidos y perdió los 3. Robert Pereira, que monstruo Robert Pereira para sacarle al arquero Silva. Hola. No. Hola, mira que puede sacarle, pero no por el gol. No, de hecho lo quitó después de la tercera fecha, pero ahora ya perdió el puesto. Bernardo Medina. Yo lo que te quiero decir, Víctor, es que ¿cómo quiero un 9? Si lo hubiera preguntado digno. ¿Vos viste bien la televisión? ¿Viste cómo hace el gol Moreno Martín? Sí, el gol de Moreno Martín, sí. Claro que le sorprende. Defendió a Moreno Martín. Decía que tenía que... Sí. Sasá, defendió. Sasá cuando una vez le llamamos y le preguntamos... Es que el arquero no esperaba su disparo. Por eso se traga. Es decir, ¿por qué se comió? Porque no esperó. Me dirá, espera un ratito, sí. Yo vi esa misma jugada frontal. Giró sorpresivo y... Espera, niño, esa misma jugada frontal. Le pega, el arquero va a estar atento a qué palo le va a pegar. Le sorprendió por el giro que da. Y hay un jugador de experiencia hace ese giro. ¿Vos viste cómo le pega, cayéndose? El giro... El giro fue fundamental. Cuando giró. ¿Vos te querías quedar bien conmigo? No, Denny, no necesita el giro, fue... Hola. Sí. Hola. Sí. Sí, Arturo. Yo creo que Agustín Silva estaba atento porque Moreno Martín tarda un poco más al girar y le sorprendió en realidad. Gracias, señor, por llamar. Hola. Hola. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos. Yo creo que el estilo de juego es el que le condiciona al equipo. Chao, otra cosa. ¿Es Cerro para él? Es la primera pregunta que te tiene que hacer por esquema. Hay jugadores que no caminan porque juegan de otra manera donde estaban. La pregunta ¿es Cerro para él? Por ese esquema que tiene. Y cuando vuelva a Claudio Aquino vamos a discutir otra vez con su abogado defensor, que es Denis Caniza, y nadie discute lo de Claudio Aquino sabe con la pelota, le pega bien. Es un jugador en directo de Aquino.
El problema es que cuando Claudio Aquino tenga más la pelota, menos va a tener participación Moreno Martín. Y ahí el que corre riesgo de salir me parece es Ovelar, cuando vuelva Aquino. Y Ovelar está jugando bien. Porque a Carrizo no sé si hoy lo va a tocar con el nivel que tiene, y Zamudio ahora es más de acompañante de punta. En la última fue 50 y 50 Velarde. Algunos pases buenos, pero en otras se enredó también. No fue el mismo del juego de Perdón, niño, perdón. Hola. Hola, ¿qué tal, Arturo? Sí. Te escucho. Hola. Sí, por algo vino Romero a Cerro, porque ya terminó ya su jerarquía. Tú no tenés nadie en el WhatsApp ahí. Sí, hay un montón de audios. Voy leyendo y después voy filtrando por si... Espera un oyente en línea y después le... Hola. Hola, no sabes si puedo preparar mi carrulín con champán. Viste que no me gusta la caña. A la puta. Perdón, me salió del alma, señora, discúlpeme. Hola. Arturo, ¿qué tal? Sí. Dos cositas, Arturo. Uno, 100% con Gustavito. Y dos, Gustavito, ¿puede dedicarle la frase de Torrente a Arturo y a Denis? El tiempo pone las cosas en su lugar. Eso dijo Gabriel Torrente. Bueno. Javier. Hola. Hola. Comandante. Sí. ¿Dónde se paga por la apoyada para pagar la cuenta del club sobre Manita López? Hola. Como yo siempre digo, ¿no? El tiempo pone las cosas en su lugar. Pero yo no digo que había que no ponga las cosas en su lugar. Acordate lo que un día te diga vos. Tenés que hacer un fútbol más simple. Y vos me dedicaste en tu libro mi palabra. Y cuando estabas retirándote en la radio, estábamos el 1 de marzo, cuando te estaba yendo, me dijiste a mí, no sos el primero que me dice eso. Y yo te dije que había el Torrente. Hacer lectura comprensiva. Lectura comprensiva. Y lectura comprensiva. Yo te dije que había el Torrente a vos. Y una frase de Obdulio Varela que siempre la recuerda Arturo en sus programas, que es lectura comprensiva. Lectura comprensiva. Hola. Así le dije a Nene Canizas al Torrente. Y me reconoció. Y me citó quien le dijo lo mismo. Un día le dije a Gabriel Torrente, cena, fútbol más simple. No, así que no le voy a decir porque no me hace caso. Hola. Hola, Arturo. Sí. Víctor, no sé cómo ve el fútbol, porque el número 9 ese tiene que de aquí para allá arrastrar su marcador y llevar, dejar vacío para otro. Y Víctor, que empezó Moreno, está en contra de Moreno. No sé qué le pasa a este Víctor. Si yo era Zapano, ya recibí en la cancha del Cerro. Consulta, señor. Y eso de arrastrar la marca y hacer el... justo se fue. Porque si no iba a hablar respetuosamente con él. No, si es Zapano, no sé cómo te permite que entre en Cerro. Hola. Yo no sé otra vez si le voy a permitir si soy Zapano que entre en Cerro. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Te acuerdas cuando Boselli también en el primer semestre no anduvo en Cerro? ¿Quién? Boselli. Pero Boselli existía. Y Morel. No, era lo mismo, Arturo se le criticaba. Esperando, yo estoy de acuerdo que vino como goleador, pero Boselli tenía más participación que Moreno Martins en Cerro. Eso sí. Eso nomás. Yo no quiero, no vaya a creer que quiero hacerte entrar en razón cuando vos tenés tu idea, Pero Moreno existía más. Hola. Arturito. Sí. ¿Cuántos goles tiene en tu carrera profesional Denis Cañiza? ¿Qué dijo? ¿Cuántos goles tenés en su Denis vida? en tu carrera. Pero Denis no es delantero. ¿Pero qué tiene que ver una cosa? Preguntarle cuántas veces a quién le marcó, cómo es. Pero Denis no es delantero. ¿Qué tiene que ver una... Trae este de Rodrigo, tira todo el azúcar, no sabe, no tiene paciencia este chico. Hola. Hola, Arturo. Sí. Abuela, hemos campeón hasta eso, está Moreno muerto ahí. Va el tipo, ayuda. Sí, mi abuela tiene campeón, va a chutar más fuerte que Moreno Martín. Eso dijo el oyente, no yo. Y que ya se va bien por arriba en el cabezazo Moreno. Sí. Porque si llegaba a marcar esos goles de cabeza, habría sido golazo. Sí. ¿No llega, no? Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. No para defenderle a Gustavito, sino también Víctor sabe que yo te llamo de Ciudad Este, Gustavo. Arturo. Sí, señor. Va
para jugar en Brasil, vos sabés bien, tenés que ser número 1. Y él, hay que respetarle, por más que vos decís que tenga ya más edad, pero para saber jugar en Brasil tenés que tener condiciones, y él tiene condiciones. Y No, pienso el tema que no estamos tenés que discutiendo criticarle ahora- demasiado, porque para saber jugar tenés que ir ya en Brasil. Está bien, el tema es si él se va a adaptar al esquema de Cerro. Ese puede ser algo que conspire en su contra. Él a lo mejor quiere, hay una que él le muestra a la derecha y le hace seña. ¿Por qué no me pasa? No sé, bueno, no sé si se acuerdan. Muy abierta fue la jugada. Hay muchas. ¿Querés dirigir vos el programa, Gustavito? No me rompa los huevos. Tranquilízate. Decidí tranquilidad y fiabilidad de Exigimpa, con más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertite lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostal las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostal, a ganar lo cambia todo. En la Caja Mutual, con un mínimo de 120.000 guaraníes, puedes empezar a ahorrar y proyectar que a los 55 años ya puedas obtener tu jubilación. Cualquiera sea tu profesión u oficio, no dudes más. Cuanto más joven ingreses, más beneficios tendrás. Para más información, comunicate al 218-4000 o visítanos en redes sociales como Caja Mutual. Yo voy a decir lo que no dijo acá. Dijo en otro medio Barros que el otro, lo que dice el niño, y después volvemos, que Boca está interesado en Barros porque fue jugador técnico. Fue uno de los jugadores más importantes que tiene Boca en su historia. Él dijo que a Boca ya le dijo no. Que si tuviese que llegar... Lo nuevo es que ayer otra vez lo Sí, instalaban estoy los de acuerdo. argentinos antes de la derrota. Me voy del a fin de semana. rectificar. Que si llega la oferta, se queda con la selección paraguaya. Que si llega la oferta, se queda con la selección. Y vamos a buscar archivos, vas a encontrar declaraciones de Barros, que el otro tema Boca, selección paraguaya. Hola. Caso cerrado. Hola, dijo, está. Hola, comandante. Sí. Moreno Mártico, Inbehuebe, Carumbewi será. Carumbe, Carumbewi. El Correta va. Es muy lento, es más lento que Carumbe, es Tortuga, más lento que una... No, Carumbe, Carumbe. Carreta. Carreta. Okay. No, Tortuga. Tortuga. No, Carumbe, Tortuga. Carumbe, Carreta. Hola. Me dicen la confusión, bro. Hola, Arturo. Carumbe, Carreta. Arturo, dos cosas. Tortuga. Te escuchamos. Hola, Arturo, dos cosas. Gustavito sabe igual o más de fútbol que Chiqui Arce. Y el punto número 2, ya le compré su pendrive y le iba a comprar disco de empanada, le iba a comprar Ere, Arturo. ¿Por qué? Y porque hoy cuadra tipos, amigo. ¿Sabes? Él le puede crearle un programa, vas a ver cómo va a arrasar. Pagarle el espacio, pagar. Vos tenés mucha plata, ¿Yo por qué Arturito. tengo que pagarle el espacio? Yo le pago por lo que hace. ¿Vos qué tenés? ¿Entendés, Peludo? Pagale la voz, Arturo. Bueno, listo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Recalón, Ñembucia del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Perdón. Así que Carumbe se le llama a los transportes, en este caso, tipo carreta en el interior. El señor lo que quiso decir es carreta, no quiso decir tortuga. Ese es el Carumbe, exactamente. Se le llama. Entonces no dejo de tener razón. Vamos miti. Y sí, porque significan los dos al final, tortuga y la carreta, y los dos son dije lentos. ningún disparate, ¿verdad? Porque parece que yo dije un disparate. Y cuando vos sos lento se te dice carreta, no se te dice tortuga. Cuando vos sos lento, se te dice carreta en la parte comparativa. Futbolísticamente se usa más carreta al jugador. Sí. En la jerga futbolística, sí, pero la tortuga es lenta también. Por No, eso yo se no, aplica, por supuesto claro. que la tortuga es lenta. O sea, los dos. Tenés razón, Vito, él siempre tiene razón. No, tenés y razón. los dos significa, pero y si los dos En significan, el sí, interior claro. se dice carreta, no se dice tortuga. Fíjate en el interior cómo se le dice. Hola. Soy hermano de Así mismo. Hola. Abraham de Salto, Arturo. Carumbe también en ese transporte tipo carreta con caballo. Hasta ahora se utiliza en la ciudad de Villarrica. Tenés razón. Oscar Ulloni muestra la foto. Hola. Arturito, Inbehuebe Yatutawi. ¿Qué significa, Arturo? José Osorio te saluda. José. Yatutá es caracol. Yatutá de caracol. Sí que es está bien, Arturo. Está bien, Arturo. La pucha. Mario Benítez. Moreno Martín ya un jugador cero, tiene mucho semillero, abrazo, dice. Desde Concepción, Mario Benítez. Hola. Quilombo está armando. Hola. Arturo. Villarriqueño Taxi, ve. En Villarrica, esa carrita. Hola. Arturo, comandante. Sí. ¿Me escucha? Te escucho. Bueno, para tu panelista y especialmente para el Recordman, que me conoce.
te digo, yo he visto casi todos los partidos que Moreno Martín jugó de delantero, o sea, que jugó titular. Él le marca los pases a sus compañeros. No le llega la pelota. Las veces que le marca el pase para que él se abra, los otros hacen circular de nuevo la pelota. Así que difícil que meta los goles, comandante. Muy bien. Mi Gracias opinión. por llamar. Dice el niño, tortuga, ese es tortuga. Yo lo que trato de interpretar lo que hizo el señor, no. Eso no. Si estoy equivocado, me equivoqué. No hay ningún problema. Yo vivo equivocado en mi vida. Canumbé es tortuga en guaraní. Yo lo que quise entender es que Canumbé se le dice a la carreta. Hola, acá. Hola, Paraguay, Arturo. independientemente de lo que significa en guaraní. Hola. Arturo, consulta, vos decís que este Moreno Martín no entra en el juego de Cerro. No. Y bueno, ¿y para qué lo trajeron entonces? No, el propio Chiqui Arce le habrá convencido de cómo jugaba Cerro. Pero Cerro no juegan para el 9. Primero los Cerro no juegan para el 9. A Boselli le costó porque Cerro no juega para el 9. Arquitectónicamente tiene que ser un seno colectivo. Mía, tuya, bajá, jugá, poné. Mía, tuya. Para una persona, un pase al vacío. La proyección a los laterales. ¿No es frontal? Hola. Arturo, sí. 3 cositas nomás te quiero decir. Uno, 100% de acuerdo con Denis Caniza. Está lento, está fuera de ritmo. 2, vos fallaste con Pancho López la otra vez. Lástima que no está todavía. Porque vos le llamaste ya a Iván antes que Pancho entre. Y vos no podés hacer eso. Y 3... Espera. ¿Qué es lo que dice yo? Y le llamaste a Iván Almeida antes que Pancho entre y él con su amigo, él con lo que le va a entrevistar. ¿Y por qué a un amigo? ¿Por qué no le voy a entrevistar yo? ¿Y por qué se va a enojar Pancho? Carumbé, correcto, gracias. Carumbé te dijo por la tortuga, porque el taxi belgiqueño es rápido. Dice, hola. Arturo, bueno, mate una especie de loco Abreu en Sudamérica. No. A los 10 años debutó en Oriente Petrolero, con 10 años fue fichado por el Victoria de Brasil, con 20 años fue fichado por el Cruzeiro, con 21 años fue fichado por el Shakhtar a cambio de 9 millones de euros y se transformó en el villano más caro de la historia. En Europa jugó en Shakhtar, Werder Bremen y Wigan. En China jugó 4, 5, 6 equipos. Además jugó en Flamengo y Cerro Porteño. Lo de Marcelo Martínez es tremendo, dice. Hola. Comandante, quería darte nomás la razón cuando decís que Cerro no juega para los 9. De la época de Aedo y de Churín, que Cerro no juega para los 9. ¿Y cómo le costaba a Nelson Aedo? Sí. ¿Cómo le costaba a Nelson Aedo? Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Cómo te va? Bien. Arturo, vos entendés de fútbol. No es que entiendo. Pasan la pelota. Va a ya por no poder, pues. Ahí hay un grupismo, eso no puede ser por esas cosas. Gracias, Arturo. Vamos, yo te iba a decir lo que decía. ¿Quién era el técnico, niño Víctor, Denis Caniza en Argentina, que decía 2-9 no pueden jugar juntos? Pasarela con Batistuta y Crespo para Francia 98. Pasarela decía, no pueden jugar 2-9 juntos. Oh, Bielsa en realidad. Bielsa para Corea-Japón. Bielsa Corea-Japón. Ahí está. Decía Bielsa, no pueden jugar 2-9 juntos. Y es opinión del técnico, no puede jugar 2-9, 9-9. 9-9, sí. No puede. Ahora en River, Gallardo, mi jugador Beltrán y Borja. Perdieron. Y hace poquito pasó con Arce. Arce estaba, cuando no jugábamos, Robert Morales, que cuando pedíamos Morales con, ¿quién era el otro punta? Y que siempre jugaba con uno más. Después entró Morales y resultó que cierto era Morales. Pero Morales no era 9. Yo le veo no, Morales arranca desde atrás, con pelota dominada y arremete. Claro que vamos a darle figura al 9. Al 9 se le ve como un jugador de área, un inquilino del área, un oportunista que aprovecha gol. Después está el 9 pivoteador que abre toda la defensa, lo debe saber Denis. Después está el 9 que se abre para hacer una asistencia y entra vos. Moreno tiene zancada, es meloso, tiene velocidad y con pelota. Y Moreno tiene otra característica. Sí, sería para jugar los dos juntos. Y uno va un poco más atrás. Y Morales se abre y Moreno espera. Entonces no va a jugar aquí. No va a jugar Claudio Aquino. El día que Robert Morales se recupere y Cero quiere el esquema de 9, no tiene que jugar Claudio Aquino.
O sea que ya le tiene que transferir a Aquino, ya no sirve No más. se puede con Denis Canizales. No, pero le están diciendo que Aquino no sirve para no, Cerro. ¿cómo no? Es que no sirve. Hablamos del esquema y vos sos técnico. ¿Cuál es el esquema que vos querés? Ese no vamos a tener que entender. Yo te puedo entender a vos, pero mi esquema no te cuesta que te adapte a mi esquema. Y buscarle un esquema. Donde Y se por pueda un adaptar jugador al voy a buscar un esquema, yo voy a cambiar mi espíritu. ¿Por qué le cuesta a Moreno? Porque no es un esquema de Arce. ¿Qué dice? Y no es el esquema. No, el esquema y no está en su mejor momento. Y bueno, pero Las dos está cosas. muy bien, no está en su mejor momento y tampoco el esquema. Tampoco. El día que vuelva Rubén Morales Cerro revienta en ofensiva. Bien, no digo que vaya a ganar ni que dé seguridad los partidos. Va a ser mucho más agresivo. Sí. Con Rubén Morales, mucho más agresivo. Eso ya está en él. Esa agresividad es él. Es la agresividad. El Chico Díaz, que el día que vuelva va a tener ataque, pero mucho más liviano. Sergio Díaz más pluma. Pierde en pelota dividida. Y Rubén Morales no te va a perder en pelota dividida. Y Moreno Martín no entra en la pelota dividida porque no es lo suyo. Ahí ese día ya va a salir Moreno Martín, No, porque cuando está esté Zamudio Morales, con Morales. Cuando esté Morales, yo creo que Moreno Vamos ya no. terminando ya poquito, porque ya es muy largo ya. Todo por culpa de Gustavito, que dice que se quiere sentar al lado de Moreno cuando venga acá. Hola. Hola. Arturo, Sí. ¿sabe cuál es el problema con Moreno? Que gana mucho más que los demás. Le regalaron un auto y ellos tienen que darle los pases para que él destaque. Él tiene premio por goles y claro que no le va a dar. Si él llega a sortear ese auto entre todos los demás, No te vayas a molestar. nadie va a poder conservarlo. ¿Y cómo vos sabés que él tiene premio por goles? Arturo tiene, y vos también sabes. No vaya a decir mi boca lo que yo no. No vaya, yo conozco. Y vos, un día me quedé ahí, me levanté una mesa por eso. En tu pueblo fue eso. Tu pueblo natal en Ciudad del Este, me levanté y rajé. Y ustedes saben bien, me dijo. ¿Qué? Abandoné la mesa y me fui. Pero respetuosamente, no es que dije yo me voy. Me quedé un ratito. Y después dije, vamos ya a tomar el transporte de Nuestra Señora para volver. Nos fuimos antes del tiempo para volver. Eso de que vos sabés. ¿Y cómo si yo voy a saber si yo sé o no sé? Ustedes saben luego. La puta bomba no de joder. Hola. Hola Arturo, pero hablando así en el fútbol, entre comillas, moderno, ya no se está jugando para el 9. Todos tienen que hacer todo y todos tienen que buscar. O sea, no. Acá en Paraguay, ¿qué equipo, por ejemplo, ahora mismo está jugando para un 9? Te hago una pregunta, ¿vos hincha de qué club sos? Soy olimpista. Muy bien. ¿Olimpia juega para Paiva cuando entra o no? Cuando entra. Pero por supuesto, hablamos de la característica de Paiva. Pero una vez claro, pero un rato nomás. Una vez que Arturo, Paiva pise la cancha, cuando lo pone a Walter González, ¿para qué lo pone? Sí, pero pero esos son ya los últimos cartuchos. Y estoy de acuerdo con vos, Olimpia no tiene más cartuchos que lo que tiene, que se llama Paiva y Walter González. Por eso juegan para ellos. Pero acá hablamos de Moreno como el jugador a seguir, el jugador a destacar constantemente. Y no hay un esquema de juego para el 9. En la época de Marcarían jugaban para Carlos. Sí. Que me digan los compañeros de la época si yo miento. Jugaban para Cardoso. Jugaba para el Pepe. Y Pepe no fallaba, le puteaban, pero 5 pelotas de gol hacía 1. Y el Pepe hacía goles. Goleador histórico con Roque. Pero jugaban. ¿El 9 es sinónimo de qué? De gol. Hola. Bruera, ¿qué puesto? ¿Bruera qué es? 9. Vamos con los goleadores del campeonato. Bruera de Nacional, ¿qué puesto es? Y él es 9. 8 Y goleadores. él lo buscan todo el tiempo. Lo buscan todo el tiempo. 8. Vamos a los goleadores del campeonato. Y hoy es Lorenzo Melgarejo. No es 9. No es 9. Bruera es 9. Vamos 8. Sí. Fernando Fernández cuando estaba 9. Que Cubero le ponga atrás ya el problema de Cubero, no de Fernando Fernández. 9. Después... Es que se fue de Enciso, no. Enciso no era 9. Vos fijaste que en Libertad, ahí ya tenés un ejemplo. Los goleadores no son 9. Lorenzo Melgarejo hoy, Enciso cuando se fue, no 9. Martínez de Resistencia.
Sí, pero no es 9, él No, arrancó no es, mucho no, de no atrás, con otro Mirando la tabla de acompañante. goleadores, veo que está Lorenzo Melgarejo primero con 4. No, es después 9. Bruera 3. Sí, es 9. Brian Zamudio tiene 2. Y Después aparece ya un bueno. 9 que es Clementino González. Ahora, Brian Zamudio hizo en el puesto de 9. En el puesto de delantero, sí. Brian Zamudio lo cual lo hace como un centro delantero. Es lo que le cuesta a Moreno Martins. Roque tiene 2 goles ya en este campeonato. Roque tiene 2 goles de campeonato. Bueno, redondeamos esto entonces a las 12:35, Moreno. ¿Vos querés decir una palabra para cerrar, Gustavito? Ahí viene un pasteloso. ¿Y va a cerrar, Gustavito? Miti, ¿verdad? Opinión dividida del público. Sí. Ya enseguida 50-50 está. ya Sí. enseguida. Tiene eso No, ya a pone favor cara y de en culo, contra. ya enseguida. No ya pone cara fea. Disculpame, Napacho, No tiene la culpa. Más de que vos venís, yo me Así siento. No es que mismo. yo hago Andrés. No, ya se vaya. Pero orata los Pero huevos. orata. Seguí. Que con todo lo que escuché, Arturo, de los oyentes, más Quédate usted, el casi análisis, ustedes que saben, ¿verdad? No vayas con ironía porque te voy a reventar. Qué injusto que son con Moreno. A mí me decís. Y a todos. Porque 1000 veces repiten que no juegan para el 9, que cero no juegan para el 9, No, que no cero juega. no. No Pero, es usted para le el- mata- pero usted le matan a Moreno. No es para no, al contrario. Lo es para Arce Moreno Martín. No es para el esquema de Arce. te excluyo. Acabo de decir, a lo mejor en Olimpia Moreno Martín, con el frontal ataque de Olimpia hacía goles. Pero entonces, ¿qué culpa tiene Moreno, Arturo? En De que este, cero no juegue para yo él. veo los puestos. Yo no veo que en esta clausura están jugando en función al 9. En esta clausura, con el ingreso de Fernando Velar y Pero muy Carrizo, están forzado, jugando. niño, muy forzado. Pero son los primeros partidos, pero están buscando al 9. Sí, estoy de acuerdo con vos, pero Están un buscando. partido Vamos a ver después los siguientes partidos. Tiene que desbordar. Esto más. recién arranca en el Cerro en la Porteño. clausura. Cerro Porteño tiene que desbordar más por afuera, los laterales. No para hacen. que pueda participar más Moreno Martín. Y otro detalle, hablando de Cerro, porque hablamos de Moreno Martins, lo que yo sí le quiero ver a Cerro en el 11 versus 11. Cerro sacó ventaja hasta aquí, hasta las expulsiones. Ese es un detalle no menor. ¿Fueron bien expulsados? Fueron bien expulsados. Los jugadores de Sol de América como también los amelianos. En el 11-11, allí es donde quiero quedarse, ver la mano. Hasta aquí bien, cuando el rival justo tuvo la situación de la expulsión. Allí Cerro aprovechó el hombre de más, hizo bien los cambios, pero en el 11-11 es donde Cerro tiene que comenzar a, cuando se le dé, ¿verdad? Porque hasta aquí tiene la fortuna o otra tipo de situación, o se le da que justo se va a expulsar a un jugador, porque no se cuidan también los jugadores rivales. Puede ser el detalle, últimamente no están cuidando el tema del codo. Y eso ya no pasa por chiqui dentro de la situación, pero si es del 11-11, quiero ver cuando un partido termine los 90 y tantos minutos, 11-11, a ver cómo va Cerro. Si es esta función del 11-10, allí va muy bien. Y le está costando los comienzos del partido a Cerro. Los primeros 10-15 minutos, ante Sol, ante Ameliano, le costó. Parece un equipo de los motores diésel, que ya no existe últimamente, pero existen todavía. Le cuesta el arranque, 10, 15, 20 minutos, y allí donde le pueden hacer goles a Cerro. Ese comienzo tiene que mejorarse y ver después el 11 versus 11. Y conclusión, para mí, ya no lo maten a Moreno hasta que Cerro juegue para él. Los 90 minutos. Por lo menos 5 partidos. No llega a 90, Está 60. prohibido criticarle a Moreno. Hasta ahí. Está prohibido. Más que 60 no. Y vos estás diciendo, ya no hablen ya de Moreno. Bueno, ya no maten, vamos a hablar más, entonces ya no vamos a criticar. Ya no habla. Niño, ya no vamos a hablar más de Moreno Martín. Ya no quiere que le hola, critiquemos, hola Arturo, dice. hola compañero, hola para todos. Espera. No, Gustavito, espera. Quédate porque quiero que me contestes. Antes decíamos, el equipo no crea situaciones, Cerro no genera. Cerro viene generando. Báez desborda. Usted hablaba de que no desborda. Báez desbordó muchísimas veces en Ciudad del Este. 3 o 4 veces. Y antes, en la última a Moreno, le pone una pelota que era un pase a la cabeza. Era soplar, era hacer esto y era gol. ¿Y sabe por qué no llega? Porque estaba mal ubicado. Primero que está siempre mal ubicado. La pelota va al segundo, él está en el primero. La pelota va al primero, él está en el segundo. Y segundo, que coincide con el oyente del Carumbe. No, coincidió con... No, pero Boselli tenía ubicuidad. Sabía dónde iba a terminar la jugada. No tiene Moreno Martín. Y coincido con lo del Carumbe. Es lento, hace lento todo el ataque de Cerro. Espera un ratito. De todo lo que dijiste está bien. Pero la pelota se va y él está. Él lo ¿Y tiene por qué que no buscar, está? no tiene la ¿Y culpa por que qué la- no está? Porque no tiene la visión de dónde va a poder, como goleador. Yo soy goleador, yo hago goles. Esperando un ratito, Pancho. Espera. Vamos a hablar. Espera. Yo llevo la pelota, desbordo. Yo desbordo la pelota. Yo miro. Te veo a vos. Si yo soy, tiro en el segundo palo, yo no si tengo yo la soy- culpa. si yo soy delantero, lo primero que hago es, si yo vengo en el segundo, voy a parar al primero. Y si yo vengo para el primero, me meto al medio. Me freno, me meto al medio.
Sentido de delantero ¿Cómo si el que tira de... el centro, ¿Hacia dónde? tiene que Él buscar no. al jugador, no el jugador. Pero, Sí, porque si yo estoy en el primer fíjate palo, que tírame Cerro a mí. crea Pero muchísimas muchas veces los situaciones. delanteros ganan los espacios, pican al primer palo, se acomodan hacia atrás. No quiero comparar, pero necesito poner este Definitivamente ejemplo. no lo quieren. no lo Roque quieren, Santa no lo Cruz. quieren, Roque no lo Santa Cruz tiene 40 años. A veces no le llega la pelota. Pero siempre- Y a veces Roque baja en 3/4, arma la jugada, abre a la izquierda, a la derecha se posiciona para meter los goles. Y Moreno Martín no tiene eso que tiene Roque. Y juegan en un equipo con similares características a veces de ataque. Y aparte, porque- ¿sabe qué hace? Cuando Cerro necesita en 3/4 de cancha, o todo equipo necesita que ataca, necesita en 3/4 de cancha acelerar. Ahí es el momento de acelerar y después te frenas en el último metro. Que no que lo diga. Dice Denis. Aníbal Acuña, Moreno no sabe ubicar, a vos te dedicas. Lo que mejor que sabe hacer es... En este... Ya tipo de dijiste, Cerro. no es del esquema de Chiqui. Y bueno, Aníbal, compartimos, güey, yo. Entonces no le No, mates, no, no es le- para Chiqui, no es para el esquema de Chiqui. Porque te digo, si yo llevo la pelota, yo soy, ya me voy, soy lateral, llevo. Te miro, vos tenés el primer palo y yo tiro el centro en el segundo palo. ¿Quién tiene la culpa? Sí, pero que tira muchas al veces no centro. tenés el tiempo para pensar y Ese decir, cabezazo voy a le poner tiraron ahí. mal a él. Por eso cabeceó forzado el Entonces hay que portero. servirle toda la cabeza al No pie se a puede veces, andar sentado, te gusta. Claro, Te entonces- gusta hacer Bueno, goles. listo, vamos a dejar- Permiso, No, señor. conclusiones, Yo no le voy a entrar. Él está Ahora poniendo- Moreno Él Martín. está En el primer poniendo- palo. Va a Él está pedir- para va a mandar buscarlo, tarjeta de vaya. invitación ahora para avisar a dónde va a entrar. Permiso, ¿Sabes señor cuál defensor. es Va a pasar la Moreno conclusión para Martín. mí? Él está para empujar. Denle en su pie. Espera, un Gustavito, ratito. Espera, espera qué un poco. pena. Él sabe hacer goles. Espera. Denny Caniza, técnico. Yo sé cuando voy a apurar. Yo sé cuando meto 2-9. Cubilla. Un estudioso del fútbol. Hoy hacen los cambios a la ligera. A ver qué tal. A ver qué tal. A ver qué tal. A ver qué tal. Fernando Romero entró en Cerro, hizo 2 goles y el público de Cerro se desmayó. Este era el hombre que queríamos en Cerro. Tenía fogosidad, picando el área gol. ¿Dónde está Romero Cerro? Y ahora no viene quedando No, como es jugador. para el esquema. Mañana va a jugar. Sacan la Copa Paraguay, por favor. Saca Copa Paraguay. Mañana va a jugar. Mañana va a jugar. Hablamos del campeonato de primera que te acredita $3,5 millones con derecho a participación directa en Copa. Nadie habla de la Copa Paraguay, ni uno va en desmedro del esfuerzo que hace la Copa Paraguay. Pero ¿qué confundir a mi Copa Paraguay hoy con el campeonato de primera? Me parece que está fuera de toda discusión. Pero por algo lo pone mañana Moreno en Copa Paraguay, va a estar. Y yo dije lo contrario. Para ganar confianza. Porque Pero, si no, está bien. ¿hasta Pero que cuándo esto lo toca la ganan? Copa, la Copa de claro, primera. pero- Sí, derecho a Copa Libertadores de América, te da $3,5 millones. A otro mundo, nada contra la Copa Paraguay. Es lo mío que quiera confundir, no sé. Hay clasificación en Brasil, vale Cilerao con la Copa Brasil, o la Copa Italia con el Campeonato de Liga, o la Copa España con como el que se llamaba antes Generalísimo Franco. ¿Quién jugó ahí? No sé. Pero es la Copa del Rey. Copa actual. del Rey antes se llamaba Generalísimo Franco. Ese se llamaba la Copa del Rey. Y en homenaje al que el dictador, al que años tanto gobernó Francia, se le llamó Copa Generalísimo Franco. Él se iba y miraba los partidos. Entonces su homenaje se llamó así. Por eso Cristóbal, el verdugo Maldonado, cuando vuelve los registros en España, dice, jugó por el Real Madrid la Copa Generalísimo Franco. Y los perros dicen, ¿qué copa? Pero esa es Copa del Rey en España. El esquema estamos y así es. Así es. ¿Saben en qué momento? Y estoy de acuerdo con Gustavito, cómo tirar el centro que Uvilla decía. Vamos a buscar arriba, vamos a ver. Cuando uno le bajaba al otro, uno armaba un quilombo en defensa, pero sabía por qué. Y hoy no. Hasta solemos preguntar puesto por puesto, veo. Y nos dicen sí, puesto por puesto. Así nomás es la vida. El niño fue mal lapidero y dice que Cerro saca ventaja cuando el rival está disminuido. No fui lapidario, todo lo contrario. Quiero verlo a Cerro jugar en el 11 versus 11. Hasta aquí, dentro del campeonato, está jugando muy bien en el 10-11. En el 11-11 es donde quiero ver. Eso no es ser lapidario, quiero ver. Ojalá que Nacional se cuide y que no levante bueno, alguien el codo, porque es ahí donde quiero ver. En el 11-11, coincidentemente en 2 partidos fueron bien expulsados, repito, que no se entienda que funciona los árbitros, porque ahí ya van a pensar cualquier cosa, es todo lo opuesto. Quiero ver en el 11-11 nada más. Es lo único que pido. Y ojalá Disculpame, te pido 1000 disculpas.
Dice Osvaldo Pangracio, que era 9 de Colimpia, lo de Cubilla así mismo. ¿Sabes qué pasa, mi querido Osvaldo Pangracio? Vos que fuiste 9. Es difícil que nos entiendan los Osvaldo a nosotros, lo que vivimos esa época. Cuando había que utilizar la 9. ¿Y cómo se utiliza el 9? ¿Y qué querés con el 9? ¿Y quién te asiste a vos? La puta. Vos me buscás, Víctor Villalba. ¿Sabes cuánto peso hoy? Vos podés preguntarle a un central, ahora sí, no. Osvaldo Pangracio entraba a la cancha y su marcador perdía 3 kilos. Yo le mentía a Enrique Villalba, su marcador perdía otros 3 kilos. Pero no, hasta morir. Uy, no es así. Me van a decir que los centrales están mejores preparados. Yo no digo que no. O pueden perder 1 kilo y no pueden perder 3. Pero el desgaste que tenían era terrible. Sí. ¿O no es cierto? ¿A vos te agarraba un 9 de raza? Sí. ¿O miento de Nicaniza? No, cierto. Ahí le decían a hacía correr ellos. por todas partes. Por todas partes se te abría y vos terminabas muerto. Sí. Y hoy hay 5 cambios. Más para los técnicos. Pero hoy parece que los técnicos cambian por cambio, cambio por cambio, cambio por cambio. Que vos tengas 5 cambios, no te obligues a hacer los 5 cambios. Si querés hacer uno, juvenil, y sacarlo si querés, y quedarte con eso. Hoy parece que los 5 cambios te dan más aire. ¿De qué? ¿Lo que te da más inseguridad? Pero ¿y si haces mal? Y no bueno, pero le pasó a Julio Cáceres. Hoy estamos hablando, Cáceres. hoy estamos hablando, Francisco, del cambio por cambio. Sí. A Cerro le vino muy bien porque Chica le pegó en el ojo el último. Sí, en el último partido. Arregló el equipo. Todos entraron bien. Todos entraron bien, como dice Víctor. Hasta Antonio Galano, que fue, o sea que yo lo critiqué mucho en su momento, lo vi productivo el sábado. Estaba picando. Pero veloz. Antonio González contra Palmeiras. Sí, Antonio Galano entró muy... Pensé que iba a ser un cambio... entró muy bien. Sí, No, ese ya está demostrado. Ese por algo ya lo vieron. Enzo entró muy bien. Hace mucho no viene jugando. Y bueno, pero vamos a terminar este capítulo porque ya es muy pesado. Pero te digo nomás los 9 eso. Y se jugó de otra manera. ¿Qué me mira, Gustavito? En China pudo haber jugado otra manera, Moreno Martín jugó en 7 equipos en China. Otro fútbol. Sí. Pero no es para este juega de otra manera. Bolivia juega de otra manera. No calza. ¿En dónde es lo que no prende. No pasa nada con él. ¿Vos conocés esta película qué? Si hace una cosa, Francisco López. Si no se adapta Moreno al esquema de Chiqui, o Chiqui no puede contra Moreno. Tampoco puede jugar por obligación. Porque Cerro le compró el pase, porque tiene que jugar. ¿Cómo no va a jugar? Y a lo mejor no te dice Chiqui, ¿y qué debe hacer? Tiene que jugar. ¿Dónde vos? En Olimpia ahora el condicionamiento así es así. ¿Cómo va a estar tranquilo Cáceres? Ya sabes lo que le dijeron. No. Ya tuvo ni el mano a mano. Yo, decime el puntaje que tiene que hacer, yo me rasco. 9-9. ¿Te imaginas, vos? Si no ganan los próximos... No, la manera... yo acabo de decir condicionado. El tema es que se le dijo de esa manera, no. Lo que le dijeron es que para poder pelear el campeonato, lectura comprensiva, andate Francisco, yo también, por eso le digo a los perros, condicionado, comí de qué manera. Acá yo no agarré, yo me fui ahora recién entiendo. ¿Cómo se le planteó? Mira una cosa, y aparece el partido con Cerro como capital. Este termina. Porque ahí se considera que puede ganar la Emiliano ahora, ¿verdad? Sí, Emiliano mañana incluye los 3 partidos. El partido de mañana está incluido. No, yo no tengo eso. Pero ese es... Pero mañana sí, se supone que si no ganan... Ya no tiene sentido esa misma continuar, noche tiene que salir. A mí me dijeron, otro Francisco, te voy a dar crédito a vos si vos querés, yo te doy crédito. A mí me dijeron 9 del campeonato. No. Porque se le... No, pero Copa Paraguay y Copa Paraguay después... si no le ganan. No, el juez mismo tiene que... Con todo respeto para Colonial, pero... No, a mí me dijeron los 8 de campeonato. De campeonato, porque hicieron un cálculo de presupuesto de puntaje. ¿Y cómo se puede reacondicionar la tabla en caso que gane? Y el tercero es General Caballero de Mallorquín en Mallorquín, fecha 7. Entonces Ameliano, Cerro y General Caballero son los 3 siguientes del clausura. Porque a mí cuando me dijeron, y me gustaría hablar, a mí me dijeron 9 puntos. Hablamos de lectura comprensiva, de un campeonato. Porque si a Olimpia se le escapa la Copa... El clausura, es una cosa, y se le escapa la Copa Paraguay, es otra cosa. Acá para una necesidad económica, $3,5 millones de dólares. Si entra en fase de grupo.
3 de libertad que te da la Conmebol y otros 500 que da la Conmebol a la asociación para premiarte. Y después tenés otras cosas. ¿Cómo se llama que entró por Quique Landaida? Aitor García. Julio. ¿Y cómo hacer con el preparador físico? Y Pablo Rosso también ¿Y traía. quién recomendó? Julio César Cáceres. Julio César Cáceres. ¿Y cómo hacer para traer un cuerpo técnico? Yo pedí traer un cuerpo técnico para que me digan a mí, buenas señores, quiero dirigir, te ofrecemos, yo te decía, este es mi cuerpo técnico. Somos 9. ¿Cómo? Somos 9. Y después está el problema económico de Olimpia. Sí. ¿Quién paga? Tiene que pagar 9, 8, 9, y el preparador físico tiene que ser del técnico, no del club. Salvo que venga uno y te diga, sí, yo quiero, no hay problema. Y yo quiero quiero a Ayrton, ¿cómo se llama el coordinador? Aitor García. Y ese otro Carlos tema que Olimpia tiene que resolverlo y no tiene plata. Pipa Gorosito, ¿por qué se fue? Gorosito se había ido porque empezó mal. El plantel para mí se le terminó. ¿Y después qué terminó perdió sacando. mal un partido en Luque, me acuerdo, ante el Luqueño, y ahí... ¿Por qué se fue? Y se quedó fuera de la lucha. ¿Y por qué se fue el uruguayo el otro? Y Gutiérrez me parece que dentro del plantel nunca cayó bien. Porque un mes duró. Un mes. Vino a tocar la guitarra. Se ocurre que en Olimpia, pues queríamos hablar con Julio Cáceres, y ocurre que, muy respetuoso siempre Julio, pero sus declaraciones no cayeron bien. Como dijo el niño. Ahí empezó su... Cuando dice que no quiere, se las pica. No fue hay declarante. Demasiadas cosas. Pero ¿por qué? Ahí yo digo, ¿por qué no fue buen declarante? Porque habló como un dirigente en vestuario. Claro, sin caser, o sea, no fue un declarante para... Le faltó diplomacia. Sí, hay cosas que puede decir de forma y Se forma. le puede revelar el plantel. ¿Por qué le sacaron a Fossati del Olimpia? No sé. ¿Por qué lo sacaron aquí del Olimpia? ¿Por qué luego se fueron, como diría Benicio, patando piedrita de él? ¿Cómo se llama ese Fernando? Pero no está bien eso. No está entendiendo. Yo, dirigente, ¿vos te acordás del quilombo que se llamó Trovato Candia? Salustiano Candia en vestuario. ¿Por qué ponen cara de inocente? Sí, que dijo una expresión Salustiano Candia. Sí. ¿Por qué ponen esa cara? Este no es teleshow. ¿Por qué? Candia le trató incluso mal a Trovato, y el primero irse fue el capitán, porque hay cosas que yo como presidente de un club puedo decir en vestuario, o puedo reunirme. Hubo reunión Richard Ortiz, Rodrigo Roca y Roque en un momento dado de la Olimpia. ¿Con quién era que estaba? ¿Trovato? ¿Era quién? Trovato. No, en la época de Brunote. Cuando vino Álvaro Gutiérrez. Se reunieron y hablaron. El problema es que Cáceres pecó. O de sincericidio, o de suicidio. Sincericidio. A lo mejor le contó algo el presidente, hasta ahora su posición es lo que le pudo haber dicho. Pero cuando vos decís ese mensaje, escuchen. Bueno, rumores no lo tengo muy en cuenta, pero cuando hay cosas visibles sí, incomoda mucho. Lo vengo hablando y venimos aplicando ciertas reglas, y más que nunca en este campeonato va a haber unas cuantas reglas nuevas que se va a implementar en el club. Creo que también nosotros tenemos que ir cambiando también nuestro fútbol, no solo... Ahí está. Yo le banco a Cáceres con sus declaraciones, así como le banco también a Juguero en su momento cuando declaró frente por el mitad y el Rodi. Le banco a los técnicos. Por eso yo digo... me parece genial. A ver, ¿vos estás de acuerdo? Estoy de acuerdo con Cáceres. Lo dice el Récoma. Sí, ¿Vos estás de señor, acuerdo? estoy de acuerdo. El jugador no tiene razón en enojarse. Claro, ellos son empleados nomás y tienen que aceptar lo que se les dice. Para eso se les paga al día y se les paga bien. Y tienen que hacer lo que dice el entrenador, que es su jefe próximo, y después está el presidente. Pregunto, sencillo nomás. ¿Cuántas veces este mismo plantel, cuántos técnicos sacó? Y sáquenle a los jugadores entonces los que están creando problemas. Yo recuerdo que este ¿Quiénes mismo son los plantel, jugadores que están creando problemas? Los Piraguazú. Bueno, el siguiente en enero salen todos ellos. Mira, que haya renovación. Lo sacaron. Sencillo. Álvaro Gutiérrez quiso trabajar doble turno. Haya aprendido o no haya aprendido su idea, vino, pero quiso trabajar doble turno y le dijeron, no. Sí. Vino Gorosito, quiso trabajar doble turno para y le dijeron, afuera suena bien, Sí. pero para adentro, claro, vos te tenés un comes 1000 problema. demandas en FIFA y de estar debiendo 10 millones te voy a pasar, de 20. Es más fácil sacar al técnico a veces en esas porque situaciones. si vas renovándolo con los jugadores, venir renovó fulano, Pero renovó ¿sabe sultano, qué? renovó todo. Pero Eso va a es un seguir círculo en el siguiendo que no salís que van a nunca. mandar los jugadores siempre, ¿entendés? Van a hacer lo que quieren siempre los Pero jugadores este ahí. plantel siempre... ¿Entendés? Venís del mundo fútbol. Sí. ¿Dónde? ¿Quién termina mandando? Manda el técnico. Claro. Pero, ¿qué digo? Manda a los jugadores, digo. Acá en Paraguay. Por eso no salimos campeones nada. Por eso te digo, del fútbol paraguayo, mandan los jugadores.
deberían de cambiar eso. Afuera es diferente, porque jugaste afuera y te Afuera dicen, diferente. jugaste en Argentina, no es lo mismo. Anda Jugaste en en el equipo Colombia. Gallardo, si no corre no yo jugás, lo no que- importa que tenga 45 yo lo que años, no o sea entiendo Denis es, Caniza, o sea ya lo Richard que- Ortiz. Si no corre no jugás, No, sí en nomás River, dice yo. en Lanús mismo. Sí, En ahí Lanús está. es Pero diferente. digo nomás, Denis, algo que nunca yo entendí, eso de la famosa cama. Hacerle la cama al técnico. Eso es una cuestión que Entrenar es ganado. efectivamente Y no entre- se no te cuidás. no, Esa es, es la no es famosa que se cama. habla y se dice y entrar en el vamos partido a- no estás bien. no, Pero pero no es que nadie- se habla y se dice vamos a hacer la No cama, es que no. pelea a propósito, pero no estás concentrado. No estás está motivado. No está motivado, no Pero, entrenas bien. Corre diferente en la Corre- semana. y- Cáceres ¿por qué no dijo entrena dos veces bien? ya eso que se planteó de que no hay entrega. Sí, Sí, la actitud, sí, la la actitud. Y eso Y se se llama nota. pertenencia. El famoso te pueden ganar, pero que no sea por falta de voluntad. Otro refrán, no hay peor gestión del que no se hace, de la que no se hace, o que no se hace la gestión. Pero Arturo, Entonces, si yo entiendo lo que dice Denis los Caniza. jugadores se regalan. Ellos mismos se hacen ver en las discotecas con mujeres, o sea, ellos Claro. mismos se regalan. No hay forma cómo defenderlo a Las ellos. reuniones privadas donde se dejan grabar, por Se ejemplo. dejan ¿verdad? grabar, o sea, En los pero un jugadores poquito. se establece penalidad en los jugadores, no hay en contrato, ¿verdad? Debería de. Normalmente sí. En algún- acá no, no sé si Depende de acá, cada pero cosa. depende de Acá, cada equipo eso también es. y de cada liga. y- O después está el reglamento interno de Sí, cada Tengo una plantel. pregunta. Si Cáceres dijo lo que ya dijo, técnico de Olimpia, yo jugador, te puedo decir, te refería a mí, mira, porque nos da nombre. Y el que no quiere, dijo. Y yo te puedo decir, a mí. Y yo puedo decir que él se mueve poco, yo me muevo mucho, yo me cuido y a mí me mete en el mismo paquete. Lo que dice Denis Caniza que él está con Cáceres, porque lo que Cáceres transmitió, tenía la gana de decirlo. No responden. Y en forma muy respetuosa lo dijo, no dijo nada fuera de lugar. A ver, vamos a escuchar. Quiero jugadores comprometidos, no solamente en la cancha, sino en el día a día, porque es muy importante hoy día jerarquizar y hacer ese tipo de controles también. ¿Y cómo hace Cáceres con Cardona? Y ahí fue claro, en el día a día. Ahí es el. Pero el ¿cómo día a día. haces vos, niño, con Cardona? ¿Quién es el yo en Olimpia? Miguel Cardona. ¿Tiene departamento de fútbol Olimpia? No. Me hace, y Zapal tiene, pero tiene más gente más cercana porque Zapac es menos vestuarista que Cardona. Zapac es más hombre de una presidencia. Cardona es más de vestuario, es más de la villa, es más venir, está con los jugadores, me fui. Cada uno maneja como quiere su club, y como desea y como considere. No vamos a hablar de intromisiones, pero hay diferencia Cardona y Zapac. Yo no digo en el interés, hago en presencia física. Cardona tiene más presencia física, ¿o no? Sí, entra al vestuario, vestuario, entra, sí. discute, Tiene más. Y entonces cuando va a hablar Cáceres, habló con Cardona. Hubo el mano a mano entre dos nomás. Mis jugadores, dice Cardona. Mi plantel, mi cuerpo técnico. No dice el artículo él. Es muy posesivo en ese sentido, como diciendo yo estoy acá. Yo conozco esto. ¿Cómo va a ser? ¿Quién le va a decir del Olimpia a Miguel Cardona, estoy con Denis Caniza en el sentido de decirle a Denis, ¿cómo va a decir eso de nosotros Cáceres? Le va a decir Cardona, ¿qué? ¿Qué? Si lo primero que dice Cardona están al día con yo estoy al día con mi plantel, dice. Es lo primero que dice. ¿Y por qué dice yo estoy al día con mi plantel? Diciéndole, respondeme en la medida que nuestra situación económica desespera y es angustiante. Cumplimos con ustedes. No hay, Yo te no hay voy a nada que exigir, reclamar. Yo te voy a Claro, por cumplir. eso te no puedes pago al reclamar. día. Cumplí. Eso dice Cardona. Y fíjate todas las entrevistas. Pagamos, cumplimos, pagamos. El plantel está al día, el plantel está al día. No hay nada que Y reclamar. pudo haberle dicho Cáceres, todo imaginación, y Cardona le pudo haber exigirle. No le debemos. La puta, ¿por qué no le va a exigir? Después del papelón de Olimpia contra Goianiense, dame un partido en esta mesa que Olimpia haya rendido 50%. No, ya no volvió a jugar bien. No, 50 nomás del fútbol que tenía. No, del partido de ganó, ida. pero hasta ahí. La puta, o sea, si dice no. Cardona, entra con el chirimono Cuchillo entre los entre los dientes. dientes, sí. Vamos, Olimpia va a dar guerra. ¿Cómo que Olimpia teme? ¿Cómo que dijo? Usa frase Cardona. Da miedo. Da miedo. Olimpia da miedo. Olimpia hoy no le asusta a nadie. No. Olimpia hoy
no las... Y es hoy, digo, escuchen. Es el Olimpia que queremos, es el Olimpia de Hambre. Es Olimpia que es difícil, cada vez le va a hacer más difícil a los rivales ganarle. Olimpia da miedo. Escuchate, va a los RIF, va a ser... ¿Y después? Agarra a Cardona, mira la tabla. ¿Cuántos puntos tiene Cerro? Cerro 12. ¿Cuántos tiene Olimpia? 6. ¿Y después? La mitad. 4 fechas jugadas. ¿Y después? 2 perdidos ya de aquí. Sí. Perdió contra Libertad, rival directo. Que en 4 fechas en comienzo del campeonato es mucho. Cerro Arrancar todavía, con 2 derrotas. Bueno, pero ahí hay que decir Alvarado esto también. Cerro todavía no jugó con un rival directo. Todavía no ha jugado. Pero al mismo tiempo Olimpia perdió ante Tacuarí. Exacto. Claro. Pero solo por eso digo, 3 puntos que los que si de repente no estaban en el presupuesto era el partido contra Tacuarí. Sí. Bueno, pero con eso los rivales directos tan relativos. ¿Con quién perdió Libertad? Con General y con Ameliano. ¿Y no rivales directos? Y no. Es muy relativo. No, por eso son puntos fuera de presupuesto. Olimpia puntos perdió ante fuera de Tacuarí. Claro, No, pero acá decimos 4 partidos al hilo de Cerro. Sí, pero todavía no ¿con jugó quién perdió Libertad? Ameliano, pero Libertad estaba con la resaca de la fiesta del campeonato. ¿Con quién perdió Libertad? Con Ameliano. ¿Y son rivales directos, vio? No, por el título no. Por el título. ¿Y cómo sabe Pancho que Francisco que no se va a recuperar Libertad? No, y ahora mandó un mensaje. Lo pasó por arriba en el primer tiempo. Porque perdió. Pero en la segunda fecha mandó el mismo mensaje y en la tercera volvió a perder. O sea, por eso lo de Libertad. Yo lo quiero seguir viendo. Lo quiero ver. Ahora. Te tira un mensaje y después se duerme. Ahora. Te tira un mensaje después se duerme. Pero niño, ¿cómo vamos a ser campeón otra vez? Así no me da Libertad. Este quiero ver igual. Igual diferente a la apertura. El del anterior. Yo quiero verlo ahora en este partido. Pero también se relajó bastante. Porque igual le alcanza al final para salir campeón. No, pero ahora está 2 partidos abajo. Va a tener que recuperar los 2 antes de Cerro, después de ver cómo le va en los demás juegos. O sea, Cerro ganó esos partidos clave, esos que normalmente puedes llegar a perder algún punto en el torneo. ¿Cómo te va, Julio? ¿Cómo estás, Arturo? Y estamos hablando con vos desde hace 2 horas y estamos hablando de vos. 1 hora. ¿Sí? ¿Cómo andás, Julio? Contanos, Julio, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? ¿Qué comentario escuchás? ¿Todo o no sos que sigue los programas deportivos? No nuestro, hablo en general. Te veo mucho, Arturo. Yo te veo en la mañana, después de cuando me eliminé contra Goyanense. Te vi, te escuché. ¿Y te vi pero... Sí, seguí. No, Arturo, puede ser que haya... Me río porque puede ser que haya cosas que de repente... pues que uno pueda compartir y otras cosas que no, que es normal, ¿verdad? Porque tenemos que tener pues esa diferencia para crecer en la vida. Y recuerdo cuando dijiste que jugamos un mal partido, lo cual no lo podemos decir otra cosa porque ese partido lo perdimos, esa eliminación, o sea que nos eliminamos en 10 minutos. El resumen práctico y sencillo. Y que recuerdo cuando dijiste que teníamos que quitar un comunicado, ¿verdad? No vos. El mal partido. No vos. No, pero los jugadores del Olimpia. Sí, entiendo yo, ¿verdad? Pero yo entiendo, por eso te digo, Arturo, pasamos, nosotros siempre, yo te hablo a vos también, nosotros tenemos que, o sea que yo soy demasiado realista, ¿verdad? De los momentos, y ese partido, te digo que yo estaba pero súper ilusionado, como cualquier olimpista, y hoy día estando al cargo del plantel, de hacer ese paso otra vez, que para mí en lo personal también era pero súper importante, lo cual te digo que después del retorno no aparecí ni 3 días porque sentí tanto ese dolor, porque yo me formé en el club, soy hijo del club y quiero demasiado el club, porque a una vez apuntamos hoy día Julio Cáceres, su cuerpo técnico, en lo económico historialmente va a ser el más flojo, el poco lo podemos llamar, pero lo tomamos con mucho amor, compromiso, porque queremos crecer, lo cual crecimos con este plantel. Nos dieron todo lo que podían dar, ayudarle al presidente también mutuamente en esta batalla de poder buscar la karma, lado, forma, y de buscar también esta solución que es la parte económica de la FIFA. La verdad que fue duro, y hoy sigue siendo duro, Arturo, más todavía después del partido contra Tacuarí, que son 4 partidos,
habíamos perdido contra Libertad, que en A o B motivo vos podés decir que podés tener ese traspié porque es uno de los equipos más reforzados de nuestro fútbol. Y perdimos, y el partido contra Tacuarí, en resumen general, no fuimos eficaces en el primer tiempo, donde generamos 4 o 5 situaciones de goles, lo cual metimos uno, hubiésemos terminado el primer tiempo con un 3-0 fácil, pero el fútbol no fue así. Nos equivocamos, permitimos, y inclusive permitimos que nos marquen el segundo y perder el partido. O sea que hay que ser bien claro una vez. Y hoy estamos en esta condición en el sentido de que vamos a seguir procurando, luchando. Voy a decir una vez más que voy a estar con este plantel hasta el último, porque ellos también estuvieron con nosotros y creo que también estuvo con el presidente en lo económico, Arturo, también. Vos sabés que nuestras dificultades, digamos que en lo económico mismo, ¿verdad? El presidente agarró también una institución que con esta situación difícil. Julio Cáceres también entró el año pasado con una situación pero súper difícil, con deuda de 5 o 6 meses con jugadores, y vos tenés que llegar en el día a día y inculcarle para que corran, que exijan. O sea que le interpreté, o sea que cambié el pensamiento de ellos, de que mientras que estemos en una institución tan grande, tenemos que dejar muchas cosas de lado y procurar por nosotros. Y así fue donde entró el presidente, trató también de cumplir. Pudimos conseguir la Copa Paraguay el año pasado, la Supercopa. Este año entramos en la pre-Libertadores. Le ganamos a un Atlético Nacional que invirtió $10 millones para la Copa. Le dejamos afuera, que hoy es el actual campeón del fútbol colombiano. Le dejamos afuera, Arturo, a un Fluminense que invirtió más de $20 millones para competir en la Copa Libertadores, y le dejamos afuera. O sea que tuvimos partidos emocionantes con los jugadores a plenitud, procurando, luchando, para dejar siempre en alza esa insignia que vos dijiste también en su momento, ¿verdad? Que después de muchísimos años ver un desarrollo así, ¿verdad? De esa eliminación goianiense. Y entramos en fase de grupo, Arturo, con todas nuestras dificultades. Desde el año pasado que el Olimpia no tiene forma de reforzar nada. Nos reforzamos en nuestra formativa, le jerarquizamos a nuestros jugadores de la forma, inclusive seguimos todavía en ese orden. Nos eliminamos de la Libertadores por un solo gol. O sea que quiere decir que nosotros competimos de igual a igual a todos los equipos, Peñarol, Cerro, Colón, con la diferencia que ellos sí pudieron reforzarse, ¿verdad? Que es algo, no es excusa, Arturo. Vos sabés que siempre digo yo, ¿verdad? No busco excusa, pero es un arma muy importante para que un club tan importante como Olimpia, para que quiera competir por algo, por un sueño que yo tuve el privilegio de ganarla, sin refuerzo, sin que vos no te trates de comparar un poquitito con los equipos sudamericanos que va a competir en la Libertadores y no tener refuerzo. ¿Qué es lo que pensás? Es agarrarte con todo lo que tenés en el club, trabajar en conjunto, trabajar más, porque es la única forma, trabajar más, porque ¿quién va a competir con el fútbol brasileño hoy día en Sudamérica? Casi nadie. Y nuestro fútbol fracasó, digamos fracaso, se quedó con ellos. Llegamos hasta ellos y no pudimos pasar. Con la salvedad que vos hiciste la diferencia, ¿verdad? Que es goianiense y los demás eliminados contra Atlético Paranaense y contra el Palmeiras. Pero si queremos competir el club primero, hoy la batalla más principal que tenemos que enfocarnos también, aparte, ¿verdad?, de lo que venimos haciendo ahí en lo deportivo, es en nuestra parte económica. Sé que el presidente está incansablemente procurando y luchando para poder tener ese acompañamiento también de todos los socios vitalicios, de poder conseguir, ¿verdad?, esa oportunidad de poder saldar esa deuda que él también vino a encontrar. Y desde ahí, Arturo, yo creo que cuando se solucione eso que va a hacer en este transcurso de este último año, de esta parte del año, se soluciona, y de ahí es más, creo que la directiva y el departamento de fútbol van a poder planificar mejor en todo sentido. El Olimpia tiene que tener refuerzo con su actual plantel,
para competir. Yo le quité yo le esforcé a los jugadores hasta más no poder, lo cual yo tuve muchísimas dificultades de lesiones, sin poder reemplazar jugadores importantes. Le di oportunidades también a los chicos, le jerarquizamos jugadores de selección hoy día, vinieron a oferta, lo cual el presidente no negoció porque no quiere debilitar más el plantel que de lo que estamos, ¿verdad? Yo cómo puedo objetar. Hoy día el fútbol es el presente también, eso lo tenemos bien claro, ¿verdad? Capaz que hoy día no estamos alcanzando ese nivel que habíamos tenido a comienzo de año, ¿verdad? Y más todavía ese partido que perdimos, ¿verdad? Porque la realidad pues es que estamos a 6 puntos del puntero, ¿verdad? El puntero que ha tenido también su refuerzo, ¿verdad? Todo, cada apertura de mercado tuvo refuerzos importantes. Y nosotros seguimos en la misma situación del año pasado, procurando, inculcando, hablando con los muchachos, dándole toda la confianza para que sigan intentando dar lo mejor, porque estamos en ese estado, en esas condiciones, y queremos dar lo mejor también para acompañar a la gestión del presidente, ¿verdad? Porque también es importante la parte futbolística, ¿verdad? En lo deportivo también ir bien, ¿verdad? Pero no es excusa, yo no busco excusa, porque si pongo excusa, yo digo que no vamos a crecer, pero es una situación súper difícil en el lugar donde estoy, por todo lo que nosotros hicimos, por todo lo que también, en lo económico que generamos también en el ingreso de toda la copa también, para ayudarle también al presidente y la directiva también, ¿verdad? En este, ¿cómo lo diría yo, Arturo? En este proceso de juntar, de llamar a los socios de situaciones, juntar dinero para solucionar nuestro problema de la FIFA, porque eso la verdad no es un detalle menor, es un detalle muy importante. Entonces nosotros también acompañamos durante el año pasado hasta acá, estamos acá trabajando, intentando hacer lo mejor, y hasta que no se solucione eso, lo vamos a seguir en algún momento a tener todavía dificultades. Nos vamos a ocultar nuestra debilidad o las dificultades que tenemos, porque es imposible tapar con un dedo también lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Nosotros nos agarramos en la villa, entrenamos, si tenés que entrenar a las 5, le estoy citando a los jugadores a las 2, que tienen que estar ahí, se están adaptando, hay algunos que están lesionados, que ahora recién también están más o menos recuperados, o sea que siempre tenemos muchísimas dificultades. Algunos que sinceramente pensamos que también puede darnos lo mejor, a una vez nos da. Nos podemos también salir de nuestra realidad. Yo no salgo de ningún momento de mi realidad. Somos el cuerpo técnico que está hoy día a cargo. Lo que hicimos, nuestro resumen, ustedes saben. Ustedes son también, Arturo, como diría yo, tienen años. Vos al menos estás años en esto y sabes todo lo que venimos haciendo. Y sí, cuando hacemos mal partido, lo hacemos mal partido, porque no hay forma de ocultar eso. Ahora, Julio, y cuando pasa eso, señor, te quiero interrumpir en esto. Hasta esta entrevista me resulta, no sé, por el respeto como persona, como técnico, no digo que uno sea injusto con los demás, hablas mucho de la casa, más del amor de Olimpia, hablas de esto, hablas de aquello, porque sos de ahí, sos de cuna. Y cuando vos dijiste en esa conferencia de prensa, yo no sé si te pusiste en la posición dirigencial o de técnico cuando hiciste una advertencia. Rumores no me incomodan, pero cuando hay cosas visibles sí, y lo digo y lo he remarcado siempre en el grupo, ¿verdad? Acá los jugadores que han ganado mucho tienen que dejar un legado positivo, ¿verdad? Y si el día de mañana que por ahí no sientan más que es estar cómodo, creo que tiene que comunicar y dar un paso al costado, ¿verdad? Pero nosotros hoy día más que nunca vamos a hacer esa exigencia, sabemos nuestro compromiso con el club, vamos a pelearnos con jugadores jóvenes en algún momento cuando tenga que ser, lo vamos a hacer, y como dicen, si vamos a tener que hacer un paso al costado el día de mañana, por eso lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero quiero jugadores comprometidos, no solamente en la cancha, sino en el día a día, porque es muy importante hoy día jerarquizar y hacer ese tipo de controles también. Bueno, eso de expresarse de esta manera puede caer en el plantel mal. ¿Por qué tuvo que decir si yo soy, por qué no me dijo a mí? Ese desahogo, ¿por qué vino, Julio? Nosotros tuvimos alguna dificultad, pero
las cosas se tienen que hacer así, Arturo. Yo creo que la mayoría de los jugadores grandes que vienen haciendo bien, que no le veo yo ninguna dificultad. Por eso yo digo siempre rumores. Viste que hubo rumores, eso, Arturo, vamos a ser sinceros, todos los rumores que dijo que hubo una indisciplina antes del partido de Goianiense. Y nosotros, Arturo, jamás vamos a permitir esas cosas antes de un partido. Nosotros concentramos antes, viajamos antes, viajaron directivos con nosotros, viajó el presidente con nosotros. Nunca pasó tal cosa. Sí tuvimos dificultades también en el transcurso del año, ¿verdad? Eso no podemos ocultar, pero por eso yo digo que tenemos que trabajar el doble. Porque así está nuestra situación. No podemos, por eso yo siempre digo, no puedo yo ocultar nuestra situación actual de un comienzo. Yo me expreso así porque, como vos le decís, yo me formé en Olimpia. Yo soy un hijo del Olimpia. Me toca hoy día estar frente del plantel, ser el técnico de uno de los clubes más grandes de Sudamérica. Y creo que ningún entrenador que ha pasado en estos últimos años ha tenido esta dificultad que nosotros estamos teniendo, ¿verdad? De estos problemas, de esta imposibilidad de contratar, porque me hubiese gustado mucho, la verdad, tener la posibilidad de reforzar este plantel. Está bien, Julio, hiciste hincapié en eso, disculpame la interrupción, pero hay cosas, Julio, que uno escucha, y por eso digo, por ejemplo, que te hacen saber lo que vos preguntás, que estás condicionado a 9 puntos en 3 partidos ahora seguidos que tenés que ganar, o que tiene que ganar el equipo. No, de eso tampoco, Arturo, podemos escaparnos del fútbol. No, pero te dijeron a vos, Julio, ¿te ganás o hasta aquí llegamos? Arturo, si vos no ganás estos partidos que vienen igual, excepto la Copa Paraguay que vamos a jugar, el torneo local, vos estás fuera del campeonato. Es sencillo, es práctico, es sumatorio eso. Sí. Después te va a quedar solamente procurar para entrar en la Copa Libertadores por acumulación de puntos. Sí, pero no te dijeron o están en el sentido común de las cosas. No, yo estoy en el sentido común de las cosas. El presidente me recalcó que tenemos que apretar, tenemos que trabajar, pero el fútbol es el presente, ¿verdad? Nadie retrocede ahí de todo lo que hicimos hoy día, ¿verdad? Nadie retrocede en lo de solamente del presente, y el Olimpia con nunca es saciable. Y tiene que ser así. Yo me formé ahí. Hoy ganar un campeonato. A Pumpido se le tiró esta gaseosa cuando jugó con Alianza Lima después de haber ganado la Copa Libertadores. Así se fue del Estadio Defensores. Contra Alianza. Nosotros salimos campeones Libertadores, que tuve la bendición de festejar hace 20 años, eso, la vez pasada, que nos da una eternidad para estar en la plaqueta grande de la institución. Ganamos el miércoles, jueves, y el domingo estábamos jugando el clásico, estábamos teniendo una serie y la gente no voy a decir, ¿verdad? Y al final habíamos ganado 3-2, si no mal recuerdo, ¿verdad? Ese clásico, ¿verdad? Pero es así, el olimpista es así, y yo me formé en esa escuela. Por eso se dice pasado, presente, futuro de campeón. No hay otra cosa. Por eso te pregunto, Julio, ante una situación pero hoy, Arturo, te digo, hoy Arturo, no tenemos que también salir de nuestra realidad, de nuestras dificultades. En aquel entonces también pudiste agarrar 2, 3 jugadores, 3, 4 jugadores. Hoy no lo hiciste. Desde el año pasado, con todos los problemas, no lo hiciste. Olimpia tuvo ponerle 3 años atrás, más tuvo 3 planteles, tenía 3 equipos, tenía, ¿y cómo era? 30 campeones, tetracampeones. Y después ya no, después ya empezamos a entrar en problemas. Yo era jugador todavía, activo, y recuerdo. Y después ya empezamos a tener problemas económicos y mucho, y esta dificultad del año pasado que venimos así. Pero ¿cómo los milagros, Arturo, los milagros. Yo te entiendo, milagros, Julio, no es todos los días. Yo te entiendo, Julio, ¿cómo haces? Vos mismo sos de la cuna olimpista, poder reunirte con Cardona y te vuelve a poder decir, espera un ratito, señor Miguel Cardona, yo conozco esto, yo soy de raíces en el Olimpia, ante una situación de condicionamiento. Él espera que vos le digas si no se hacen los puntos. Bueno, me voy, Miguel, o me voy, presidente, no se preocupe, yo conozco el tema y me voy si no se da.
Es muy claro que sí, muy sensible el tema. No, yo tengo que hablar con él siempre, lo hablé. Hemos hablado después de este partido también. Nunca hemos tenido una, ¿cómo se dice? Nunca esa conversación cortada, ¿verdad? Pero el objetivo principal, te voy a decir, no cambia nada, Arturo, si hoy Julio Cáceres se va. ¿Qué cambio puede haber? Claro, sí, pero la decisión no es tuya. Claro, no, pero te digo nomás, no cambia nada, por eso te digo, yo soy consciente, pero te digo nomás, porque hay una situación principal primero, y después tenemos que ir analizando. Por eso te digo, si vos no ganás estos partidos que vienen, vos ya no luchamos por el campeonato, vas a luchar para ingresar a la Copa. Y eso entiende Miguel Cardona, que si vos decís, bueno, yo puedo salir, yo me puedo ir, que nos ajusten a mí, y después ¿qué viene? ¿Cómo hay? ¿Qué hay? ¿En qué sentido se hace una charla cuando hay tanto de fondo para poder ampliar en conceptos y en posiciones? De tu parte y la del presidente del club. Se soltó esto de que mirá, Julio, si no ganas los puntos te va, y quiero que me comprendas, ¿te llegó a decir? No me llegó a decir así nunca, pero tiene su directivo igual, que presionan seguramente, que analice, o sea, que espero que se analice, ¿verdad? ¿Cuál es el punto clave? ¿Verdad? ¿Y a vos te pasó por tu mente? Acá en el club, en el club con nadie es eterno. Está bien, pero a vos te pasó por tu mente, Julio, decirle, bueno, mira, Miguel, mire, presidente, dígale a su directiva en un momento dado, que si yo soy, me voy, por ejemplo. Sí, claro que sí, que sí. Yo le dije en la semana, si hay una solución con alguien ya hoy mismo, yo me voy. ¿Y qué te digo? Yo esto te lo digo a vos porque no le dije ni a nadie, solamente tengo una conversación con él. Vamos a decir que rompo mi conversación con el presidente. Si hay una solución ya conmigo, alguien ya, hoy me voy. Porque yo demasiado también quiero al club. Yo vivo para el club 24 horas. Y si hay una solución, si hay alguien más que conoce también todo sentido. Porque nosotros, el cuerpo técnico no apunta en lo económico. Es cero para el presupuesto del club. Y con grandes profesionales que he podido traer, conocedores de la casa, trabajamos con todos los formadores, todo, ¿verdad? Pero no importa, si hay alguien que ya puede darnos esa solución, a mí me encantaría. Si hay, yo siempre voy a dar ese paso, porque voy a estar dando paso a lo mejor para el crecimiento del club, que tanto yo quiero. Por eso me dedico mucho a ello. Y por eso sos como sos, Julio, y le transmití al público de Olimpia de dónde venís, cómo te hiciste, y no quiero elogiarte en palabras, sino en hechos como vos lo estás diciendo ahora, abiertamente, le estás diciendo a Miguel Cardona, toma, acá tenés vos la propia decisión, acá tenés, y después dejaste un montón de mensajes al propio club que tiene que administrarlo bien. Claro, pues yo demasiado le respeto al presidente, y sé que el sacrificio el esfuerzo, ¿verdad?, que hace. Porque no, me imagino que no es fácil, Arturo, ser el presidente del club más grande de Sudamérica, la Olimpia, acá en nuestro país más importante, no es fácil ser, y que te tiene que acompañar también los resultados, pero en el resumen, no solamente en palabras, en el resumen del trabajo de este cuerpo técnico, desde que asumimos, no voy a hablar, están ahí, las cifras están ahí, de la forma que entramos todo este y cuando tiempo, Julio, cuando vos decís económicamente, ¿sos vos a título personal o engloba el propio Elvio Pablo Rosso cuando dijiste quiero que venga, el que estuvo en Guaraní? Aitor, ¿cómo lo haces con ellos? Carlos Ayrton. ¿Cómo hiciste vos con ellos para que vengan? Le tuve que convencer de la grandeza del club, del propósito, del objetivo del club, le tuve que decir las dificultades económicas que estamos pasando, que no teníamos un presupuesto elevado, y si en esas condiciones ellos quieren venir, pero tienen que venir convencidos. Y lo de Elvio, antes de firmarme el contrato, me había preparado todo la pretemporada, sin detalle de dinero. Sí, me voy, vamos a trabajar, Julio, vamos a tratar de crecer, y bueno, después lo económico se verá, así, y el presidente lo sabe eso. Tenerle a Elvio hoy día como preparador físico es un lujo, con lo que él podía tener, es lo que él pueda tener, así de simple, y a la vista nomás. Y conste que nosotros venimos trabajando también con nuestro
profesionales paraguayos del club que hay muy buenos profesionales, por eso nosotros seguimos integrando profesionales del club que fueron formados del club, que conocen la casa. Eso es un detalle muy importante y muy válido, que algunas veces lo dejamos de lado sin valorar, pero como Elvio, estando con nosotros, valoriza muchísimo ese trabajo y todos esos proyectos, ¿verdad? Y no nos vamos a esconder, Arturo, todo lo que... Bueno. No es solamente decir en palabras, yo lo digo expresamente así como soy, no tengo que ocultar. Si tenemos errores, también, eso es categórico. Ahora, eso, Julio, pero... discúlpame, ¿y cómo te ve el plantel? Hablaste de Paolo, hablaste de Ayrton, el que estaba en Guaraní. ¿Cómo te ve el plantel a vos con tu forma de ser, tu forma de pensar, tu desahogo en conferencia de prensa? ¿Cómo te ven ellos? ¿Por qué no nos dice a nosotros como que el que se quiere ir o el que no se siente cómodo se va? Vos transmitiste, sos profesional de una manera, ¿te entienden en lo que decís o le golpea al jugador cuando decís de esta manera? Incluso los grandes. Puede ser, Arturo, que a algunos le pueda golpear, pero viste que cuando yo hablo frente de ellos le digo que no hay otra forma, porque solamente hoy, si nos comprometemos todos, vamos a poder salir adelante. Y si alguien se siente lógicamente incómodo, si no le gusta algo, nosotros también somos abiertos para saber eso, porque nosotros no somos, ellos no son dependientes de nosotros en su futuro. Nosotros ayudamos mucho hoy día para renovaciones el año pasado, o si nosotros no hacíamos gestiones, Arturo, el año pasado con el presidente, yo a lo mejor hoy no tendríamos plantel todos desde mío, era en su momento. Y nosotros confiamos otra vez en ellos, hablamos, el presidente hizo el esfuerzo de solucionar muchísimas cosas ahí y le absorbimos a todos. Y cuando... Yo solamente digo siempre, si no tenemos ese compromiso con nosotros mismos, es difícil porque ya tenemos una situación sumamente complicada y los jugadores son conscientes de eso, que vamos a trabajar, vamos a laburar todos juntos y hacernos y generar nuestro propio mercado, vamos a decir, generar para nuestro propio bien, acompañado del presidente. Pero acá hay muchas cosas que engloba una con la otra, comenzando por Elvio Pablo Rosso, en lo que están a tu lado, que tuvo elogiosos conceptos para él el propio Cardona. Y cuando vos decís costo cero, te puede decir Miguel Cardona, y hacía falta que lo digas, en tu caso. No, yo tengo que decir porque viste que cuando el presidente sabe eso y nosotros hablamos y respetamos, nunca nosotros priorizamos cuerpo técnico, cosas. Priorizamos siempre, él también priorizó jugadores, él cuida muchísimo también a los jugadores. Sinceramente cuida muchísimo también nosotros. Para mí la situación fue situación más complicada entrar como entrenador hoy actualmente en su momento, porque yo terminé mi carrera con algunos jugadores actuales hoy día y tener ese compromiso no era fácil, ese respeto, esa confianza pues no era fácil, pero uno se ganó esa confianza por la forma que uno era y yo respetando. Cuando hay respeto siempre las cosas se hacen mejor y todos demostraron respeto. Ahora podemos tener dificultades durante todo, sí, lo tenemos, lo hablamos, algunos se pueden molestar por algo, nos sentamos a hablar de vuelta, esto es así, y lo reconocemos frente a frente las cosas, nunca hablamos a la espalda, y yo nunca voy a esconderme para hablar. Si de repente hay una molestia con alguien, viene enseguida, se sienta conmigo, nos vamos arriba, en la villa, nos juntamos, lo hablamos nosotros, porque nadie más puede solucionar nuestro problema más que nosotros, nadie más, y venimos haciendo así, y ellos son conscientes también, y a una vez hasta más no poder, a una vez a algunos les salen mejor las cosas, a otros les cuesta más, pero el fútbol en realidad es así. Pero nosotros, parece ser a una vez que nosotros somos los más sacados, Arturo, a una vez, y más todavía cuando tenemos más dificultades, con las dificultades que tenemos, ¿verdad? Pero el Olimpia puede así. Ahora con los puntos, está bien, Julio, se sí. Te entiende perfecto en tu transparencia explicativa, y es exactamente como pensamos de vos y cuando nos referimos a vos. Si las cosas no se dan en lo que viene o en el próximo, y con esto iremos cerrando, vos le dirás, bueno, ya tomen la decisión que quieran, y cómo hacer con Miguel Pablo, con Elvio, que vos lo trajiste en el otro orden y vino. Es muy complejo el panorama cuando hablas de un cuerpo técnico. Bueno, yo creo que
Para mí me va a encantar que Elio vino conmigo, solamente lo vamos a hablar en el día de mañana cuando tenga que decidir el presidente, ¿verdad? La comisión directiva, sí. Ojalá que podamos ir paso a paso. Eso es mi pensamiento siempre. No voy a rendirme nunca antes. Yo no me formé así, entonces voy a pensar siempre en positivo, ¿verdad? Y confiado siempre en el plantel que hoy es actual. Y que Elio es un lujo, y si en algún momento hablásemos con Elio, a mí me gustaría que él, si mañana me voy, se quede en el club. No sé cómo sería eso, porque en algún momento cuando tenga que venir otro, también trae su cuerpo técnico, trae su preparador físico, todo lo que sea, ¿verdad? Pero yo creo que Elio vino por mí, por todo lo que yo le quité, el resumen de lo que habíamos pasado. La pasamos bien, para nada pasamos mal, trabajamos, hemos ganado como hemos perdido, y él tiene mucho más experiencia que cualquier uno en el cuerpo técnico, y sabe, y siempre ha pensado muy positivo. El señor siempre ha pensado, señor Dios, porque el respeto que hay entre ambos, que fue mi preparador físico como jugador en la selección, y hoy tengo el privilegio de sentarme y a planificar con él trabajo. La verdad que es algo espectacular, pero él sabe también, es consciente de todo eso, y lo sabe Paco Esteche, lo sabe David Villalba, que también hoy día está con nosotros, ¿verdad? Que son hombres de la casa también, campeones de América, todo. Entonces sabemos, y bueno, pero estamos muy tranquilos también del esfuerzo y del trabajo que venimos haciendo con el plantel. Lo que está diciendo que no te vas a atar, y si las circunstancias no se dan, vos mismo, por la libertad de acción al señor Cardona, tomá la decisión, y lo que está diciendo es que si no se dan, te vas, y que haya respeto a Elvio Pablo Rosso en el sentido de vino por tu intermedio y no vino por el dinero. No, la verdad que el presidente tiene todo el derecho del mundo, porque él es la cabeza del club, tiene el derecho y tiene la potestad de poder decidir cuando él piense que es el momento. Así de simple. Nosotros somos hoy día el encargado del plantel. Trabajaremos mientras que tengamos este privilegio de estar en el club enfrente de este plantel. Vamos a hacer todo lo necesario. Después él tendrá sus razones, su punto de vista. Los proyectos siempre crecen o terminan antes de tiempo, vamos a decirlo, ¿verdad? Y el proyecto de este plantel era sostenernos este año hasta que también nuestro presidente pueda también encontrar la forma de solucionar todo el problema financiero en los temas de la FIFA, para fortalecer a este plantel, y de ahí es más también pensar netamente en lo deportivo, ¿verdad? Yo creo que hasta hoy día, mirando en general, se está cumpliendo eso, y ahora tenemos el desafío de ir partido a partido, buscando siempre esa estabilidad y esperar quitar el mayor provecho de vuelta de los muchachos para terminar el año como tiene que ser. Bueno, Julio, muchísimas gracias por tu tiempo. Disculpa tantas preguntas, que la hemos profundizado alguna de ellas porque vos no diste el pie, para que si sea, Julio, dejaste clara tu posición al público de Olimpia. ¿Quisieras agregar algo más, Julio? No, siempre agradecido, ¿verdad? Por lo que, como ustedes siempre son gente que conocen el fútbol. No podemos esconder nada, tenemos que hablar sincero, y somos también parte de esto, ¿verdad? Yo hoy día estoy a una vez tranquilo. Como le dije a los muchachos, con ustedes nosotros agarramos un desafío, y ese desafío era salir de este apriete. En su momento lo hicimos, y hemos trabajado mucho este año también para ir soportando toda esa presión y acompañarle al presidente. Entonces yo sí tengo que morirme hoy día con este plantel, porque he tenido en su momento para salir, y prioricé el Olimpia porque mi pensamiento no era otro objetivo más que crecer con el club, y lo he logrado muchísimo, y con ellos, y el día que tengo que irme afuera del club, como se dice, morirme con el plantel, me voy a morir con ellos. Julio, un saludo del aire, más que un saludo, un abrazo del aire. Gracias, Julio, muy amable. Saludos, Arturo. Gracias, Julio. César Cáceres. Frases de conexión. Yo le dije en la semana, si hay una solución con alguien ya hoy mismo, yo me voy. Te lo digo a vos porque no le dije ni a nadie, solamente tengo una conversación con él. Pues vamos a decir que rompo mi conversación con el presidente. Frases de conexión.
Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central en las sucursales Gran Ferias de Ventas a precio de remate. Teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Todos los miércoles son descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes y vitaminas con todas las formas de pago. Haz tu pedido al delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Arrancó el Winter Sale de Luomo con descuentos del 20 al 50% off, prendas casuales y elegantes con el estilo único de la marca, promo válida en cualquiera de sus tiendas de línea y outlet del país y en la web luomo.com.py hasta el 15 de agosto. Seguinos en redes como @luomopy, Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Estamos en línea con Julio Enciso, jugador del Brighton. ¿Cómo está, Julio? Buenas tardes. Julio, ¿me escuchás? Buenas tardes. Llega Agosto Liquida con precios que solo en Tupí vas a encontrar. Desde el viernes hasta el domingo te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas y el domingo de 10 a 17 horas. También podés comprar online en tupi.com.py. La gente sabe. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales. Desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Ahora sí retomamos. Julio Enciso en línea. ¿Cómo está, Julio? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien por aquí, Julio. Contanos la expectativa, la semana del debut en la Premier League, nada menos que ante Manchester United en Old Trafford. ¿Cómo fue este tiempo de adaptación para vos en la pretemporada con el Brighton? Muy bien, la verdad, un sueño cumplido, como dije, estoy muy contento. La verdad que muy bien, nos estamos preparando súper bien. Ya de nuevo hoy volvimos a entrenar, así que estoy muy ansioso ya de lo que va a ser ese partido. Y con activa participación para vos en los amistosos, Julio, porque te tocó jugar algunos de entrada, en otros como recambio, pero realmente se nota que vas a formar parte de la consideración del entrenador ya a comienzo de temporada. Y ojalá que sí, la verdad que en los amistosos me puso más bien ya que no es mi puesto, pero bueno, en el lugar donde me toque creo que tengo que tratar de estar, de dar lo de mí, así que bueno, veremos si el profe me da la oportunidad, yo intentaré hacer lo mío, así que también estoy muy ansioso por eso. ¿En qué lugar te está ubicando el técnico? Me está ubicando por el extremo derecho. Yo venía jugando en la delantera o con el delantero extremo izquierdo, pero extremo derecho no jugué, pero bueno, yo creo que tengo que adaptarme a lo que el profe quiere y bueno, eso estoy trabajando en eso para poder hacerlo bien. Julio, ¿cómo va ese proceso de adaptación, pero fuera de lo futbolístico? Con el idioma, con el día a día, con la comida, con el transporte, ¿cómo va esa vida allí en Brighton? Bien, la verdad que con mi agente ya como ustedes saben, ya nosotros nos habíamos quedado, nosotros todavía los jugadores no venían y nosotros optamos en quedarnos a conocer todo, a ver todo y bueno, muy bien la verdad. El idioma yo vine con un poco, estaba estudiando ahí en Paraguay y acá también estoy estudiando un poco. La verdad que cuesta un poquitito, pero en el día al día yo creo que voy entendiendo más y más. Obviamente tengo muchos compañeros también sudamericanos ahí en el club, me ayudan mucho Moisés Caicedo, Jeremy Sarmiento, Alexis McAllister, con ellos interactúo más y ellos me están ayudando también en el tema del idioma y acá también cuesta porque viste que se maneja al revés, pero ahora ya bien, ahora ya lo controlo totalmente, así que súper bien. El domingo contra el Manchester United, ¿podés llegar a cruzarte con Cristiano Ronaldo? Sí, la verdad que antes lo veía en la tele, jugaba en la Play y ahora soy consciente de que el domingo nos tocará jugar contra el Manchester. La verdad que todavía yo mismo no puedo creer. Hoy estando entrenando
con mis compañeros ahí estaba charlando y en la charla también decían contra el Manchester United y no, yo, esta es verdad, está ahí, y bueno, creo que es una sensación única y creo que tengo que tomarlo con mucha responsabilidad y si me toca hacerlo bien porque creo que también en Paraguay me miran muchos jóvenes también y nada, creo que tengo que hacer bien mi trabajo y bueno, para que puedan estar alegres también. Julio, te mandamos un abrazo, que sea con éxito, que se cumpla el sueño el sueño del pibe realmente el día domingo, estar debutando, estar jugando y puede ser frente a Cristiano Ronaldo de Manchester United. Un abrazo desde aquí de la distancia. Muchas gracias, ojalá que se pueda dar el debut y bueno, si no es así, creo que tendré que seguir trabajando, así que bueno, muchas gracias, abrazo grande a todos. Julio Enciso, jugador del Brighton. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos o más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores e implementos agrícolas, LS Tractor, generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a vmayflores.com. Regala amor. Regala Vimay Flores. En segundos hacemos el repaso de la fecha 5 del clausura que arranca el viernes. Un saludo muy especial a la señora Ángeles Ramírez, oyente fiel de Fútbol a lo Grande, atenta al programa. Un saludo, hoy está de cumpleaños Ángeles Ramírez. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Regala amor, regala My Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra: cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución en la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. El viernes arranca la fecha 5 con el partido entre Resistencia y Guaireña, 17 horas en los Jardines del Quelito. Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios. En esta temporada de frío disfruta un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios como motos, dinero en efectivo, cajas de vino, un espectacular juego de jardín. Envía un SMS con las letras SH, el número fabricacional 44405 y ya participás. Temporada de gran vino y grandes premios. Shell tiene la noticia que todos esperábamos: bajaron los precios. Ahora cargas toda la calidad superior de Shell hasta 500 guaraníes menos por litro en todos los combustibles, todos los días, en todas las estaciones de Shell del país. Ahorra cargando calidad, ahorra cargando en Shell, porque lo que cargas importa. El viernes, General Caballero de Mallorquín recibirá a Tacuarú en Carendú a partir de las 19:15. Con Asismed, consulta sin salir de tu casa con el nuevo servicio de telemedicina. Contacta con un médico de manera inmediata y realiza tus consultas de urgencias, receta electrónica, casos respiratorios. Puedes agendar llamando al 288-7000 de 8 a 20 horas. Ingresa a las redes sociales, @AsismedY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. En Pluscar, encontrás soluciones en todos los tamaños y un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido al 0983-788-50. Ingresa a pluscar.com.py. Pluscar, repuestos, soluciones para todo lo que buscas. El sábado 12 de octubre ante Libertad, 17 horas, Estadio Luis Salinas de la ciudad de Itagua. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barton Gold de media cancha. Temple Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Seguinos en redes como @Temple Paraguay. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Sobresale el sábado el partido entre Cerro Porteño y Nacional, puntero ante Escolta, 19:15 en La Olla.
Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguay, Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @diremos.paraguay o ingresa a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, Ministerio de Agricultura y Ganadería. El Mundo CNT te da la posibilidad, junto a Bancar, de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet de todo el país. Animate a soñar, pedí CNT, Sheporemoy. El día domingo, Sol de América ante Guaraní en Villa Elisa, 16 horas. Llegó a Bristol, agosto liquida, vas a encontrar los mejores precios en televisores, celulares, lavarropas, heladeras y mucho más. Además, todos los días sorteamos un premio, tu compra te puede salir gratis. Contáctanos al WhatsApp 0991-670-000, llámanos al 519-4000, también en redes sociales o ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Estos son los más buscados de stock. Hoy 30% de descuento en extracto de tomate norte 140 gramos a solo 1.700 guaraníes en todos los locales de supermercados y stock. El domingo, Olimpia ante Ameliano en Para Uno, 18:30. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros o para que pases un momento placentero y disfrutando de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Para ganar tenés que hacer goles. Usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard acumulas goles para el sorteo de premios increíbles mensuales. Una compra equivale a un gol, promo válida para tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Hoy vuelve la Copa Libertadores, lo mismo con la Copa Sudamericana. Vamos al programa de partidos. Iniciamos el repaso con la Libertadores. El día de hoy juegan Corinthians ante Flamengo. Corinthians que ya lo tiene a Fabián Balbuena habilitado a partir de esta ronda. 20:30, hora paraguaya, Corinthians-Flamengo. La Paraguaya Mulera presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrados, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia, hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Nueva crema limpiadora Furia, especial para el uso diario en azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Con un gran aroma que te va a encantar. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello de garantía de base. Aprovecha la super oferta de electromante Belet Kobe HD 32 pulgadas Smart, en cuotas de tan solo 140.000 guaraníes. Hace tu pedido al 098-260-2020. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Mañana por Copa Libertadores, partido de ida, Atlético Mineiro ante Palmeiras, 20:30 de nuestro país. Mineiro tiene a Junior Alonso, Palmeiras a Gustavo Gómez. Llegó Fiesta, lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empieza a fiestear. Enamórate más de tu auto con los accesorios que la fábrica no te dio. Polarizados, alarmas, cámaras, sensores de estacionamiento, barras antivuelco, enganches y mucho más. Ven a Erimark y encontrá todo lo que necesitas para que tu vehículo se vea y se sienta perfecto. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95, activada, el verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Copitrol, vamos. Mañana a partir de las 20:30, Copa Libertadores, Vélez ante Talleres, se juega en Buenos Aires. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, Zapotenes, Baracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Vuelve la Feria Petersen con descuentos en todos los rubros, herramientas de ferretería, metalúrgica, forestal, mecánica, construcción. El jueves 4 y viernes 5 de agosto de 8 a 18 horas y el sábado 6 de 8 a 14 horas. Más info en redes @petersen.py, ingresa a petersen.com.py. Petersen, las herramientas correctas en las manos correctas. El último partido de la semana de Libertadores, el jueves, Atlético Paranaense Estudiantes, 20:30 hora paraguaya en Curitiba. En Toyota GSA nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Se llama o envían WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. Mil Empeño, venta de arreglos y huellas sobre plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Subita el Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000 con transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Para más información, ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Hoy hay Copa Sudamericana, otro torneo que vuelve. Cuartos de final, Nacional ante Atlético Goianiense con Luis Suárez. Nacional, 18:15 hora paraguaya el partido. Vamos a ver si es titular o está en la banca Luis Suárez. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Seguinos en redes @Sanicer y @Claucol Paraguay.
acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina del Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Acero y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Otro partido de Copa Sudamericana para esta noche. Deportivo Táchira ante Independiente del Valle. Juegan en Venezuela desde las 20:30. El agosto liquida llegó a Punto Farma. Empieza el mes aprovechando estas fiestas de descuentos espectaculares. Del jueves 4 al domingo 7 de agosto puedes ahorrar hasta un 70% de descuento en todas las categorías. Pero eso no es todo. También encontrarás 2x1 en cuidado personal y pañales. Te esperamos en cualquiera de nuestros 460 sucursales en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Rubilocal es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés. Aunque no estés en tu casa, los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubilocal Alarmas, estés donde estés. ¿Ya probaste suerte? Hoy ingresa a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganás seguro. Te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Slots del Sol Online es hoy. Más de la Copa Sudamericana, mañana juegan Sao Paulo ante Ceará en el Estadio Morumbi de la ciudad de Sao Paulo, 18-15 de nuestro país. Emprende Shopping, un espacio donde celebramos junto a quienes impulsan cambios transformadores. Venía a conocer una gran variedad de emprendimientos y mucha inspiración. Mañana en la planta baja, bloqueada de nuevo a 21 horas. Ingresa a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Gana al dolor con Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Con el SPS Medicina Prepaga tenés 25% de descuento en la cuota 1, desde la cuota 1 hasta la 12 en los planes Interplan, Superior Plus, Familiar, Máximo y Doctoplan. En detalles, comunicate al 248-8500. Medicina Prepaga SPS, abierta a todo público. El jueves por Copa Sudamericana, Melgar ante Inter de Porto Alegre. Juegan en Arequipa, 18-15 horario paraguayo. Descubrí el arte de conducir el All New Mazda CX-30, fabricado 100% en Japón y galardonado como el SUV más seguro del mundo. Adquirí el tuyo en cuotas desde $360 o al contado desde $25,990. Agenda tu test drive en Mazda.com.py. All New Mazda CX-30, el arte de conducir. Llegó a recuperar la Z Hombre Novo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperar el PY. Recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias. Calidad Fopasa. Vamos con el repaso de la Copa Paraguay, lo que se vendrá primeramente mañana para Cerro Porteño ante Rubio Ñu. 18:30 será el partido mañana en cancha de Nacional. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con tus asegurados y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. De este Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, love you are, ama como vos. Pero hoy arranca todo en la fase 3 de la Copa Paraguay con el duelo deportivo Obrero Amiliano. Será a las 16 en el Parque del Loirá. Para cada problema, Sica tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar tu casa con Sica. Queda bien encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay Natec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Subellana 1751 Casico Bicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea representa, distribuye Britam S.A. Trinidense Guaireña, hoy 18:30. Plan increíble del Grupo Garden. Chevrolet Onix y hoy en 48 cuotas de solo $99. Un Kia Absoluto por $125 mensuales o un Nissan Kicks desde $170 por mes. Solamente con una entrega inicial del 10% tenés tu 0 kilómetro con seguro gratis por un año y transferencia incluida. Llámanos al 238-9100. Escribinos al 0971-311-611. Llévate uno de estos vehículos con el plan más increíble del Grupo Garden. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Mañana 2 partidos, decíamos Cerro Rubio Ñu 18:30. Antes, a las 16, Nacionales por Colombia. Con VPay todas las semanas puedes ganar 150.000 guaraníes de saldo en tu Tigo. Activa VPay en visión móvil. Escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo ICA.
Más de repaso de la Copa Paraguay el jueves. Colonial ante Olimpia, 18:30. Ahora tu fiesta rinde más. Fortín más Frutica presenta en Guayacoco toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Más del jueves, antes decíamos 18:30 Colonial Olimpia, antes a las 16 Fernando de la Mora Sol de América el jueves Copa Paraguay. En Super Espuma sabemos que dormir no es lo mismo que descansar, por eso queremos brindarte el bienestar de descanso que necesitas. Encontrar toda nuestra variedad de colchones y somier en tu Restor Super Espuma más cercano. Seguinos en redes sociales, escribinos al 0974-2020-25. Con Super Espuma viví más despierto. En la ciudad de Villeta contamos con una zona residencial con servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, vistas panorámicas con cuotas accesibles, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Contáctanos al 443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Para que comprar, si puede alquilar, Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Rentamac, una herramienta más en su obra. Y en Italia se hizo oficial la presentación de Federico Santander como nuevo jugador de Regina, arregló por 2 temporadas. Para la previa, las terapis, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los Pancho Su Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Su Pizza juega con todo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Rumbo Cesar Seguros tenés un servicio integral de póliza y señas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. 1354. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asados en Choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Cumplimos 10 años y nuestros niños merecen lo mejor. Con tu tarjeta de crédito Bancop del 10 al 17 de agosto tenés 20% de ahorro en jugueterías, tiendas deportivas y grandes tiendas del país. Además, acumulas puntos. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Yo le dije en la semana, si hay una solución con alguien ya hoy mismo, yo me voy. Te lo digo a vos porque no le dije ni a nadie, solamente tengo una conversación con él. Pues vamos a decir que rompo mi conversación con el presidente. Eso le dijo a Cardona. Sí, que está consciente de la situación, que puede dar el paso al costado. Yo le dije en la semana, si hay una solución con alguien ya hoy mismo, yo me voy. Te lo digo a vos porque no le dije ni a nadie, solamente tengo una conversación con él. Pues vamos a decir que rompo mi conversación con el presidente.